Iniciar a grabar. Vamos a compartir pantalla de una vez. Súper. Listo. Uy, no me acuerdo dónde quedamos ayer. ¿Me recuerdan, chicos? Perdón, he estado como con mil cosas. Y entonces no estoy seguro en dónde quedamos ayer. Creo que estábamos empezando a hablar de esto, de JavaScript, creo. Pero no estoy del todo seguro. Yo sé, soy de lo peor. Pero no me acuerdo. Chicos, ¿en qué quedamos ayer? Porfa, porfa. Solamente hemos terminado lo de Oracle, no hemos arrancado a hablar nada de JavaScript ni nada de esto. ¿Qué es lo que vamos en el SQL? Ok. O sea, terminamos simplemente, sí, tienen toda la razón. Lo último que hicimos fue que les compartí el link para que vieran desde sus computadores, pues que lo que yo hice quedó accesible desde internet y con eso habíamos acabado, ¿cierto? Gracias, sí. Es que es como un recorder, es una patadita ahí para que me acuerden dónde voy. Es que se confunde uno entre todos los cursos y entre todas las cosas. Ya como que uno ve mucho código y muchas diapositivas y no saben qué va cada uno. Pero bueno, gajes del oficio, esos son gajes del oficio. Listo, chicos, entonces súper. Habíamos quedado ahí. Básicamente era como el último ejemplito de Oracle. Ya les dije que después hacíamos el ejercicio. El después es mañana, ya les voy a contar el plan que tengo para mañana. Pero bueno, básicamente es que ustedes se den cuenta cómo funciona una red de bonita. O sea, esas funciones REST. Vamos a volverme por aquí. Vamos a acá está mi home de Oracle. Esto ya es el curso. Acá. Entonces, acuérdense que acá entra uno a Apex. Vamos ahora sí a crear, a entrar a la que ya creamos y que básicamente mm, moviéndonos dentro de esto, pues vamos al Database Actions, que él me va a sacar el Database Actions en una nueva pestaña y pues que con ese Database Actions yo puedo crear una REST API para que empecemos a ver el concepto de cómo funciona una API a nivel de la base de datos, cómo a través de esa noción de REST API puedo crearme, pues por cada tabla, normalmente yo creo voy a crear un módulo, pero cómo con este módulo creado, yo simplemente voy a crear unas cosas que se llaman handler, bueno, un template realmente. Sobre el template va a tener unos handlers o manejadores y el manejador pues básicamente está asociado a un método HTTP que esto nos define es básicamente una REST API y que simplemente colocando esto en un navegador pues nos retorna la información que necesitamos. Entonces dense cuenta que esto es buenísimo porque yo desde ya les puedo decir, creé una base de datos, ustedes la pueden acceder desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier aplicación web, desde cualquier backend, siempre y cuando tengan la URL correcta y pues si necesita enviarse parámetros, pasen los parámetros correctos y que sepan interpretar la estructura de la información, la estructura del JSON que está regresando, es decir, las llaves que tiene el JSON. Entonces, esto es una REST API y básicamente con esa REST API, espérenme, me voy a volver sí, este es nuestro dibujito. Ay, pero ¿para qué te traje? ¿Para qué me salí? Es que está súper lento, es por lo que tengo un montón de cosas abiertas. Creo que voy a cerrar un par de cositas, ¿saben? Porque es que ya tengo demasiadas cosas abiertas y creo que ya el computador, ahora sí la memoria RAM lo está sintiendo. Me da la sensación de que la RAM ya está empezando a sentir la carga que tiene. Espérenme, voy a hacer una cosita aquí súper rápida para cerrar cosas, porque si está muerto esto. El computador se está toteando. Voy a cerrar esto de aquí. Yo creo que eso va a liberar un buen pedazo de memoria. Voy a cerrar este temporalmente. Sí, tengo muchas cosas. Denme un segundito, chicos. Se toteó esto. Oh, Dios mío. Toteé el computador. Pero bueno, si yo cierro esto, probablemente también va a ayudar. Creo que ya sé dónde está el conflicto. Ese es un conflicto ya conocido por mí. Si en todo lo que se está demorando hasta en cerrar aplicaciones, tengo como 4 editores abiertos.
Visual Studio está haciendo conflicto con algo. Va a tocar acudir a la vieja confiable. Al control, al suprimir para matar Visual Studio. Visual Studio es el que me está haciendo daños en el computador. Uy, ya, lo cerró. Listo. 100, el disco duro está al 100%. Algo está tragándose el disco duro. 100 era Visual Studio. Visual Studio se quedó pegado. Vean cómo se revisa el estudio y vean cómo bajó el consumo de recursos. Igual la memoria está súper toteada. Bueno, pero ya volvimos, ya volvimos. Entonces dije, alguna cosa está haciendo un conflicto. ¿Sí? Visual Studio tenía el disco duro pegado. Algo estaba haciendo. Me dejó pegado el disco duro. Listo, entonces vamos a volver a entrar hacia acá nuestro dibujito para poder volver a retomar ese concepto de REST bien tomadito. Y bueno, pues hablar un poco de esa parte, de tal forma que terminamos como de cerrar ese concepto de cómo funciona esto. Y claro, digamos que la utilización de este nos va a dar una ventaja súper interesante en la medida que, y esa era una pregunta que tenían varios, por allá algunas han hecho, que cómo se conectaba el frontend con el backend. Pues básicamente era esto que decíamos aquí. Si yo ya tengo este servicio web disponible, porque ya lo tengo disponible, dense cuenta que aquí ya está disponible por una URL, básicamente lo que hace un servidor es utilizar esa URL y demás para conectarse a la otra URL. No hay necesidad de hacer nada más, no tiene que colocar nada más, realmente es un proceso relativamente sencillo, pero entonces ya yo conecto una máquina con otra, o en este ojito lo mismo, conecto una máquina con otra, básicamente es diciéndole, usted conéctese a la URL y yo le voy a retornar una información. Y lo más importante que tiene que pasar aquí es que en ambos lados quede claro el formato de esta información, que el que llama al servicio web sepa que esta es la información que va a retornarle y que el que esté construyendo el servicio web sepa que este es el formato en el que le tiene que retornar la información. Entonces, claro, yo puedo tener una persona de frontend, una persona de backend, una persona de backend, una persona de base de datos, y si yo les dejo claro desde ya que este es el mensaje que los va a comunicar a los dos, los puedo mandar a los dos a trabajar en paralelo, este hace lo de la base de datos, este hace el backend, y lo que van a asumir cada uno es que el otro va a hacer la tarea correcta. El de base de datos va a asumir que el otro va a llamar correctamente al endpoint, y el del backend va a asumir que el de la base de datos le va a enviar la información de acuerdo a los que especificamos como la información que iba a viajar. Entonces cada uno va a asumir que el otro va a hacer bien su trabajo, ese es el principio de confianza. Y ya, básicamente el resto va a funcionar solito. Realmente es muy bonito, es muy práctico, es una forma bastante simple y chévere de poner a funcionar cosas. Entonces esto nos permite conectar de forma rápida backend, frontend, base de datos, cada uno trabajando a lo independiente, cada uno en un servidor independiente y simplemente conectándolos a través de un HTTP. Por eso es que era importante el concepto de HTTP, porque básicamente a través de Internet, de la red de Internet, vamos a hacer un REST que funciona sobre HTTP y ese REST es el que me permite conectar distintos servidores. ¿Listo? Entonces, esa es la utilidad aquí. Ahora, cuando uno tiene que probar muchos servicios web, hay aplicaciones que van a ayudar a eso. Una de las aplicaciones que más se utiliza hoy en día para probar REST APIs se llama Postman, que es esta que estoy abriendo en este momento. ¿Listo? ¿Qué es Postman? Postman es una interfaz gráfica súper sencilla para probar aplicaciones web. Básicamente la interfaz, yo no sé si puedo poner esto más grande, creo que no, pero igual no me quiero demorar mucho, simplemente sí les recomiendo que la vayan instalando y la vayan teniendo en sus máquinas. Postman me permite colocarle acá un nombre a la prueba que quiero hacer. Entonces yo aquí le puedo colocar un nombre específico. Voy a colocar la URL que quiero probar. En este caso voy a sacar la URL que me dio este manejador de la prueba 7. Este de aquí abajito. Lo voy a copiar, lo pego aquí. Aquí ya me dice, esta es la URL del proyecto que usted, del servicio que usted colocó. Le coloco el método HTTP. En este caso pues dijimos que esto era un get. Si ustedes necesitan colocarle parámetros, aquí le pueden colocar parámetros. Si necesitan colocarle tokens porque están utilizando algún tipo de autenticación, vean que acá hay un montón de tipos de autenticación, se la colocan.
En el body, uno normalmente escoge body raw JSON, escoge la opción de raw, acá le abre una opción, escoge JSON, aquí no puede pasar un JSON con los parámetros, si necesita pasarle parámetros por JSON a este servicio. Puede definir algunas cosas para ejecutar pruebas, hay algunas configuraciones adicionales en términos de seguridad y demás. Y ya, básicamente ustedes configuran un montón de cosas, o bueno, pueden configurar, no es obligatorio, vean que yo no cambié nada, y simplemente invocan al servicio y él aquí les coloca la respuesta del servicio, les dice, vean, y de hecho hasta lo pone súper bonito, ahora sí es un JSON mucho más legible que el que estábamos viendo aquí en el navegador. O sea, es la misma información, pero pues aquí ya me lo pone más legible. Si lo ponemos en RAW, se va a ver igual a como lo recibimos en el navegador. Si lo dejamos en Pretty, pues es mucho más legible. Lo interesante o lo chévere de Postman, es que primero, pues aquí les dice el código HTTP, vean que como todo fue positivo, me dio un código 200. Si hubiera un error, por ejemplo, creo que esto debería sacar un error, debería sacar un 404 not found, efectivamente, 404 not found, no existe, entonces tienes que ser así. Entonces yo le doy enviar, me trae la respuesta, me trae el código HTTP, me dice el tiempo que se demoró, me dice que se demoró 700 milisegundos y me especifica en cuáles partes fue que se demoró más tiempo. Me dice cuánto pesa la respuesta pesa en este caso 752 bytes y me dice cuánto pesa cada parte. Entonces, esto es súper útil. Yo puedo tener varios, no les puedo mostrar esto porque eso es de la empresa, pero bueno, acá uno puede dejar, si ustedes se dan cuenta, tengo varias pestañitas. Si le doy un más, me abre una nueva pestaña. Entonces, si yo en mi aplicación desarrollé 8 servicios web, por ejemplo, puedo tener 8 pestañas, cada una llamando a cada uno de los distintos servicios web, o incluso puedo tener varias llamando al mismo servicio web, pero mandando distintos parámetros, pues para probar distintas combinaciones. Lo chévere de eso es que ustedes pueden crear una cosa que se llama colección y dentro de la colección, pues colocar todas estas, digamos, todas las pestañitas las guardan en la misma colección y cuando quieren hacer pruebas acerca de la red SAPI, a ver si toda la red SAPI está funcionando bien, simplemente se van a la colección, le dan clic secundario y le dan Run Collection y él les va a llamar a todos los servicios web que ustedes hayan colocado en la colección. Esto es parte de lo que se hace antes de hacer un pull request, por ejemplo. Entonces, el programador subió cambios de la API REST. Yo simplemente entro a Postman, le digo, están todos estos llamados a los endpoints, quiero estar seguro que los cambios de él no afectó para nada a todos los servicios web disponibles. O sea, digamos que yo tengo un ejemplo en Postman para cada uno de estos servicios de aquí. Entonces, cuando le doy Run Collection, él va y prueba uno por uno. Y si alguno sacó falla, él me dice, hay un error llamando a este endpoint, algo falló. Entonces yo puedo decir desde ahí, tengo una forma de hacer una prueba para estar seguro que todo lo nuevo que está funciona bien, que lo que anteriormente estaba sigue funcionando bien y simplemente si pasa todo, yo ya por ejemplo puedo aprobar un pull request. La API se está comportando como yo espero. Si yo le coloco el endpoint correcto con las entradas correctas, me está generando las salidas que yo espero. Entonces, de una u otra forma, yo puedo probar que ciertas cosas estén funcionando medianamente bien. Es como un primer tipo de prueba que se puede hacer. Entonces, cuando uno empieza a crear REST APIs y que empiezan a tener, en este caso, pues solamente tiene un servicio, este handler solamente hemos creado un handler, pero si creamos otro handler para post, otro para pot, otro para delete, y vamos creando además más plantillas, porque pues esta es la plantilla para la tabla prueba, pero si tenemos una tabla clientes, pues tenemos que crear una plantilla para la tabla clientes, si tenemos una tabla compras, tenemos que crear una plantilla para la tabla compras, pues yo puedo ir agregando todas estas cositas a Postman y desde Postman hacer una prueba de que todo esté funcionando bien, ¿listo? También como para que vean que hay herramientas que le ayudan a uno a ver las salidas de las APIs, de las redes API, y a verificar qué cosas están funcionando bien. ¿Listo? Ahí como para que se encuentre que es que hay un montón de herramientas. El tema es que pues toca explorarlas, toca cacharlas, hay que aprenderlas, pero para todo siempre hay una herramienta ya construida. Y si no, pues uno puede construir su propia versión de herramienta para ciertas cosas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque yo sé que ayer terminamos este tema como muy rápido, pero ¿hasta aquí tienen alguna duda o ya más o menos va cogiendo formita todos los conceptos? Pues que vamos conectando una cosa con la otra, con la otra, con la otra. Pues ahí poquito a poquito vamos mirando vainitas. ¿Listo?
¿No tienen duditas por ahora? Listo. Igual lo que les digo, ya como estamos empezando a hacer cada vez un poquito más de práctica, un poquito más de práctica, yo sé que hasta ahora vamos en eso, pero cada vez con más practiquita, pues se van a dar dando cuenta que estos son temas llevaderos, no son triviales, obviamente hay que trabajarlos, obviamente hay que tener mucho cuidado con cosas, pero, pero bueno, se empiezan a hacer llevaderitos, ¿listo? Se empiezan a hacer como muy trabajables, ¿listo? Entonces, eso es básicamente aquí el tema del Database Actions y cómo llegamos aquí, ¿listo? Entonces, esa es toda la configuración de Cloud. ¿Algún ejemplo de POD mañana? Lo hacemos. Pero pues POD es muy fácil, es lo mismo que hacer un post, lo mismo que hacer un delete, simplemente recibir parámetros y ya, y ejecutar el query correctamente. Am, listo, entonces, dicho eso, pues vamos a hablar de esto ya lo vimos también, que es lo de Git. Am, vamos a ver el tema de JavaScript con Ajax. A mí esta diapositiva me parece que está un poquito mal atravesada, básicamente porque nosotros vamos a ver frontend en el último módulo. Nuestro quinto módulo del ciclo es frontend, donde vamos a ver realmente JavaScript, HTML, CSS, y es donde vamos a utilizar este llamado de Ajax. Entonces, de estas diapositivas, lo más interesante es explicarles el concepto de peticiones síncronas y asíncronas, para que sepan dónde se utilizan y todo. Les voy a explicar muy por encimita Ajax, pero pues no vamos a hacer un ejemplo todavía, o no creo, porque pues tendría que explicarles HTML, CSS, o sea, es una vaina que me parece que la diapositiva está mal cruzada, pero bueno, pues está aquí, les voy a explicar de una vez qué es asincronismo y sincronismo, y pues no voy a dedicarle mucho más a esto porque si les explico algo, igual nos toca volverlo a ver, es como entre 2 semanas. Siento que esta diapositiva, o sea, esta sesión está mal cuadrada, pero bueno, la vamos a ver, la vamos a ver. A Patch, lo que pasa es que POT se supone que es como, la teoría lo que dice es que POT debería ser cuando yo actualizo una fila completa y Patch es cuando actualizo una columna o solamente 2 columnas de la tabla. O sea, piensen que la fila tiene como 7 columnas. Entonces se supone que cuando yo mando pod, yo reemplazo todas las, digamos que una columna es el ID, bueno, es así intocable. Entonces, si mi tabla tiene 6 columnas, se supone que el pod, yo actualizo 5 columnas. Quito la del ID, entonces si son 6 columnas, quito la del ID, yo actualizo las otras 5. En teoría eso es un pod que actualizo como toda la fila menos el ID. Y el patch se supone que es cuando yo no actualizo 6 columnas, sino actualizo una, 2 o 3 columnas. Entonces, pot es como actualice toda la fila menos el ID. El patch es como solamente va a actualizar una o 2 columnitas de esa fila. Eso es lo que dice la teoría. En la práctica, para actualizar, todo el mundo utiliza pot y ya. Pues porque funcionan igual, realmente no, digamos que internamente él dice esto es una actualización y a él no le importa si es una o varias columnas, entonces pod funciona para actualizar toda la fila o para actualizar algunas columnas. La teoría lo que dice es que patch es poquitas columnas, pod es toda la fila, eso es lo que dice la teoría, pero en la práctica terminan haciendo prácticamente lo mismo, entonces la mayoría de gente, todo lo que sea actualizar una o varias columnas, pues utiliza pod, ¿vale? Pero esa es la diferencia básica o lo que dice la teoría. Yo le soy sincero, yo solamente una vez utilicé Patch como un ejercicio para probarlo, pero en la realidad siempre me he quedado con el pod y funciona bien. Entonces como que uno no se complica la vida. Y la mayoría de gente en internet pues deja el pod. Entonces uno se acostumbra a utilizar ese. Pero pues son como gustos. La que dice la teoría es que deberían diferenciarse los dos, pero en la práctica la gente ha sido muy práctica y solamente deja el pod y ya. Pues bueno, son como costumbres. Voy a hablarles, bueno, acá ya hay muchas cosas que ya hemos hablado, por eso les digo que hoy vamos a salir como relativamente rápido de ciertos concepticos aquí. Pues lo primero es hablar de qué es una aplicación web. Entonces, lo que ya hemos hablado varias veces, parte del, digamos, del auge del web, pues fue en los años 90. Primero porque se abre Internet. Internet fue un proyecto militar desde los años 70, pero prácticamente hasta finales de los años 80, mediados finales de los años 80, es que Internet se abre de forma realmente pública a los usuarios. Se había abierto progresivamente como entidades de los estados, algunas universidades de mucho renombre, pero bueno, digamos que ya realmente abierta al público fuerte fue como a mediados de los 80, finales de los 80.
En el año 91 aparece HTML, y con HTML pues se revoluciona el mundo web porque ya hay una forma gráfica de presentarle cosas a los usuarios. No es que antes no se pudiera de otra forma, de hecho en los años 2000 yo jugaba pues, hartos videojuegos y uno de los videojuegos que yo jugaba era un juego de rol similar a, bueno, yo me acuerdo de interfaces gráficas, uno que se llamaba Neverwinter Nights. Había otro y se me olvida el nombre, pero bueno, los videojuegos de rol es donde una persona como que va narrando la historia, es donde existen como calabozos y dragones, donde existen como duendes, literalmente dragones, elfos, todas figuras míticas. Y de una u otra forma como que se va armando una historia y a partir de la historia las personas tienen unas acciones que van ejecutando. Se llaman juegos de rol. No los quiero como enredar mucho con eso. El punto es que yo me acuerdo, cuando yo estaba un poquito antes de entrar a la universidad, yo jugaba a esos y claro, como hacer muchos de esos videojuegos era un poquito costoso, las interfaces gráficas no eran las mejores en ese momento, los computadores se colgaban mucho con ciertas interfaces gráficas. Había un juego que existía desde comienzos de los años 90, básicamente desde que empezó a aparecer la web y a abrirse, ya era un videojuego por terminal. Entonces uno abría la terminal, como la terminal que ustedes ven que les he mostrado del PowerShell, y en esa terminal uno se conectaba, a punta de comandos uno se conectaba al servidor y se iniciaba una partida y básicamente todo era imaginación porque era una terminal. Entonces era como, vamos a aparecer en un bosque, en el bosque hay un árbol que tiene frutos dorados. Entonces uno empezaba a interactuar como yo tengo, en ese momento estoy equipado con un arco y una flecha, voy a lanzar una flecha para bajar varios frutos, cosas así. Eso, aunque funcionaba sobre web, no tenía interfaz gráfica, funcionaba sobre una consola. Entonces todo el mundo se conectaba a la consola y jugaba desde la consola y todo el resto, o sea, la parte gráfica era pura imaginación de uno. Entonces, no todas las aplicaciones tenían interfaz gráfica, pero claro, HTML al aparecer en el 91 y empezar a brindar interfaces gráficas simples, pues empezó a hacer que mayor gente tuviera la capacidad de visualizar información, de acceder a información, de crear unas primeras páginas web informativas. Pues esto fue un boom de todo lo que debía ser el uso de Internet, pegado a que empresas como Macintosh prácticamente crea el primer computador personal, realmente el primer computador personal, por eso es que Macintosh pues es como tan importante en la historia. IBM también hace lo suyo por su lado, entonces empiezan a aparecer máquinas que realmente las personas en las casas podían comprar, no todas las personas, porque pues, los computadores en general siempre han sido un poquito costosos, pero pues hoy en día son mucho más asequibles y desde hace 15 años son más asequibles. En los años 90 tener un computador era algo costosísimo, por lo menos en Colombia, y pagar internet pues también era costosísimo. Pero entre comillas, pues ya empezaron a aparecer esos computadores que las personas podían comprar, pero no solamente computadores, también empiezan a aparecer los primeros dispositivos móviles que no se pueden llamar smartphones. El primer smartphone es de Apple, también en el año 90, en el año 2007. Apple le pueden dar palo en muchas cosas, porque pues Apple no es que cree tantas cosas nuevas, sino que va viendo lo que va creado en el mercado y va integrando y saca algo, pero pues es el primero que lo integra bien y lo saca bien, fue el primero que hizo la primera computadora personal bien hecha, fue el primero que hizo el primer smartphone bien hecho. A Apple le pueden dar todo el palo que quieran, pero esta gente ha sabido moverse muy bien en negocios. Pero pues que creo que la segunda compañía más valorada en el mundo y de las que más produce dinero por cada dólar que invierte en el salario a sus trabajadores. Entonces, bueno, Apple también aportó mucho en ese momento. También empezaron a aparecer los primeros dispositivos móviles, que eran unas cosas que se llamaban pockets, que pues eran como esas que eran más como de trabajo, donde se reportaban ciertas cosas, salían ciertos como cosas para llenar formularios, para reportar entregas, cosas así. No eran smartphones propiamente, pero ya eran dispositivos móviles que se podían conectar a internet y que hacían transferencia de información. Entonces, esto ya existía desde los años 90. Básicamente con eso, con la accesibilidad a Internet y todo, pues es que en los años 90 pues eso se dispara, ¿listo? Las Palms ya fueron después, primero fueron las Pockets. Entonces, pues eso se dispara un montón, o no sé si acá les llamaban Pockets, pero yo antes de las Palms, lo primero que conocí es que se llamaban Pockets, así unos burrotes, eran grandísimos, pero ya se conectaban a Internet, ya transferían datos. Entonces, pues esto existe desde hace unos cuantos años y claro, eso cambió por completo el mundo. Realmente la aparición de Internet ha abierto, sí, sí cambió mucho el mundo y pues todo el mundo decidió volcarse a aplicaciones web.
A tal punto que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, muchísima gente ya no sale a una tienda, todo se compra por internet. El plan de tienda sí hay gente que va, pero hay muchas personas que no salen a una tienda, todo lo compran desde internet, los zapatos, la ropa, todo es internet. De hecho, creo que acá en Colombia hay gente que hace lo mismo, como que por internet compran un montón de cosas, pues es válido, es válido. Entonces, pues Internet realmente impactó muy duro en el mundo y prácticamente obligó a que todas las empresas, a todas las organizaciones de todo tipo, pues tuvieran que migrarse y tener alguna parte en Internet, mínimo como página informativa, otras como prestación de servicios, otras como aplicaciones, eh, mejor dicho, de todo. Entonces, esto cambió muchas cosas porque antes de eso, y de pronto si ustedes están muy pelados no van a recordar esa historia, si son de mi edad, pues van a recordarla mucho más. Yo esto me lo viví como por completo, este pedazo sí, sí lo tengo muy claro como una parte de mi vida, y es que el software antes no es como ahora que descargue la aplicación o la aplicación ya está en internet, no, uno tenía que ir a comprarlo o uno a veces lo podía pedir, por ejemplo, uno podía pedir Linux y Linux antiguamente se lo enviaban a uno al domicilio, le llegaba a uno a la casa, es como que en cada país había distribuidores y llegaba. Entonces, cuando yo ya estaba más grande, me acuerdo de los CDs, que ya le llegaba a uno varios CDs, por ejemplo, Linux SUSE, creo que era como una suite de Linux para oficina, eran como 6 CDs. CDs, no DVDs, CDs. Pues porque el CD no tenía tanto espacio, 700 megas. Entonces es como que uno instalaba, ponía el primer CD, lo sacaba, llegaba al segundo CD, lo instalaba, hasta que pasaban los 6 CDs. Si un CD se dañaba, uno quedaba jodido porque no instalaba por completo la aplicación. Pero antes de los CDs, yo me acuerdo del colegio, pues porque yo aprendí a programar desde el colegio. Yo me acuerdo que en el colegio cuando yo llevaba los programas me tocaba llevarlos en disquetes y cuando tocaba instalar una aplicación era disquete y no era un disquete, eso era una paca como de 20 disquetes a veces para instalar algunos programas y además los disquetes pues que uno compraba porque había disquetes caros buenísimos, pero pues uno compraba los baraticos porque pues, no me podía poner a comprar los caros. Esos disquetes eran súper inseguros. A cada rato había pérdida de datos o el disquete perdía el formato. Entonces, cuando uno tenía que entregar un programa, uno no llevaba un disquete, sino uno llevaba como 6 disquetes con el mismo programa, no los metía al computador, formatee disquete, copia el programa ahí, siguiente disquete, formateelo, ponga el programa y uno llevaba 6 disquetes con el mismo programa, porque una vez metía el disquete y está dañado. Tranquilo, profe, espere porque yo traigo otro disquete de copia. También se dañó, tranquilo que traigo otro. Y muchas veces era que el computador donde uno lo colocaba, la unidad ya estaba defectuosa y dañaba magnéticamente los disquetes que uno colocaba. Entonces ya cuando uno iba en el cuarto, profe, probemos en otro computador porque puede ser la unidad de disquete de ese que ya magnéticamente está dañando el disquete. Entonces, antiguamente el software era cargar CDs y disquetes para todo lado. Yo tenía, de hecho por ello creo que todavía tengo cajas de las pacas de disquetes, yo tengo por ejemplo unas 20 pacas de disquetes de todo lo que yo hice cuando estaba en el colegio. Entonces, le tocaba a uno cargar con eso. Claro, cuando aparece Internet, ya es mucho más económico, ya no toca hacer paquetes de distribución, es más fácil llegar a cualquier lugar del mundo, cualquier persona puede descargar, entonces eso empieza a ser algo muy bueno. Y lo segundo bueno es que es más fácil entregar una actualización. Porque ese era el otro problema. Cuando se actualizaba algo, le tocaba ir uno a comprar la actualización o uno pedía y le llegaba un disquete con la actualización, no me podía demorar un mes. O sea, era muy complicado. Hoy en día la actualización es que uno se conecta y sale por internet. Hay una nueva versión, desea actualizarse, enter, puff, descargue, ya quedó instalado. Entonces, las aplicaciones web no solamente es la parte informativa, no solamente la información que se accede, sino la facilidad de distribuir incluso otras herramientas de software, la facilidad de distribuir actualizaciones y que cualquier usuario final pues las vea fácilmente y ni siquiera se dé por enterado. A veces hay aplicaciones, por ejemplo, Facebook ha sido un mago de vivir actualizando la interfaz gráfica cada rato. Hay actualizaciones que las personas notan, pero hay otras actualizaciones que la gente es como, oiga, actualizaron Facebook hace como un mes. Entonces, actualiza la interfaz gráfica y dense cuenta que nadie tiene que darle enter ni tiene que hacer nada, ¿no? Como está todo por internet, pues esas actualizaciones y esa difusión de cambios pues es muchísimo más rápida. Entonces, internet tiene muchísimas ventajas. Realmente hacer aplicaciones web pues ha tenido mucho poder en ese sentido. Y bueno, pues claro, al pasar eso, pues se requiere otra vez como unos cambios en la ingeniería de software que llevan a que sea un nuevo tipo de aplicación y por ende existan unas nuevas herramientas técnicas y prácticas para hacer aplicaciones web, pues que van a variar con respecto a las aplicaciones de escritorio, que eran las que existían antes.
Ustedes obviamente han sentido esto porque ya hicieron como una aplicación en el ciclo 2, que era una aplicación de escritorio que tenía una forma de visualizar conceptos y dense cuenta que ahora que vamos a hacer una aplicación web en este ciclo, todo lo que hemos aprendido y lo que hemos visto, pues tiene una variación conceptual en arquitectura, en nociones, pues muy distinta a lo que había en el ciclo 2. Nos hemos demorado un reguero de tiempo en clases viendo como cosas nuevas, donde no hemos echado una línea de código, pero si no entendemos esas cosas, lo que vayamos a programar no vamos a saber cómo colocarlo. Entonces, ¿por qué nos lleva pues a un nuevo tipo de aplicación que cambia muchas cosas? Las aplicaciones web, la gran mayoría, pues son interpretación HTML, pero como yo les decía, uno no necesariamente necesita HTML ni un navegador web para conectarse a otra máquina. A través de terminales lo puede hacer. A través de ciertas cosas se puede hacer todo esto. Entonces, sí digamos que hay un qué, hay como un cambio en el paradigma de todo, pues HTML en general lo que más se utiliza es porque pues es para un usuario es más fácil ver algo gráfico y leer algo gráfico con colorcitos bien organizado, bien distribuido, que pues meterse una consola y echar comandos. Ni siquiera a los programadores muchas veces les gusta meterse una consola, pues menos a un usuario final. Y algo también interesante que tienen las aplicaciones web y que esto es importante mencionarlo, es que pues JavaScript se tragó el mundo del frontend, básicamente porque no es el único que lo ha intentado, de hecho hay otros que lo lograron hacer, pero el que mejor lo ha hecho es JavaScript, es el que corre código fuente del lado del cliente. Entonces vamos a volver a nuestros dibujitos. Cuando nosotros veíamos nuestros dibujitos, aquí va a haber un frontend backend cortico, ¿no? Digamos, este dibujito me puede servir bien aquí. Chun, 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 chun. Solo este pedacito. Entonces nosotros cuando hablábamos de la parte de cliente-servidor, pues lo que decíamos es que había un equipo cliente al cual le llegaba el HTML y él lo renderizaba. Entonces el HTML que llega como un código, es un código de etiquetas, pues simplemente él se renderiza, se pinta y sale al otro lado, ¿listo? Entonces eso es ahí, pum, llega aquí. Dame un segundito. Bueno, entonces eso es aquí. Entonces el cliente corre HTML, que es una renderización gráfica. Pero resulta que uno no solamente necesita HTML, uno necesita otras cosas que le den pues, más dinamismo a la página, pues eso significa correr código, o sea, correr códigos que se puedan tener condicionales, ciclos, bueno, otras vainas que HTML como tal no proporciona, ¿listo? Entonces, se necesitaba que corriera código del lado del cliente. El primero que lo hizo bien y que se ha sabido mantener bien ha sido JavaScript. Entonces, por eso JavaScript es el código por excelencia para frontend, porque permite enviar HTML, pero también permite enviar códigos que se pueden ejecutar en la máquina del cliente. ¿Qué ejemplos hay ventajosos de esto? Y por ahí está también en las diapositivas. Validar formularios. Entonces, si nosotros lo hiciéramos en la forma antigua, tendríamos un formulario HTML. Cuando el usuario le da a enviar la información del formulario, tiene que viajar al servidor, es decir, viene el cliente, se conecta a Internet, viaja por todo Internet al formulario, llega al servidor que lo va a procesar. En ese servidor validamos que el correo venga en el formato del correo, validamos que el nombre solo sean letras, validamos que el número de cédula solo sean números, pero si de pronto algo quedó mal, el servidor tiene que notificar que el usuario tiene que volver a llenar el formulario. Entonces viene el servidor, viaja por el HTTP, llega a Internet, se redirecciona al equipo del cliente y en el equipo del cliente aparece la información. Dense cuenta que aquí tiene que viajar un montonón por Internet, eso puede agregar una latencia de varios segundos, obliga al servidor a procesar simplemente una validación de tipos de datos, pues esto se ve re inútil, es un desperdicio de recursos. Vean todo el viaje que hay que hacer para validar que un nombre sea un nombre y que una cédula sea una cédula. ¿Qué es lo que se hace hoy en día con JavaScript? JavaScript es que el cliente tiene un formulario cuando le va a dar enviar dentro del mismo equipo cliente, dentro del mismo navegador, se puede ejecutar un código JavaScript muy sencillito que valide que el nombre sean solo letras, que la cédula solamente sean números. Si algo está mal, aquí mismo le notifica al usuario como, hey, este campo no cumple con el formato. Si todo está bien, ahora sí envío el formulario. En el servidor voy a quitar la carga de validar
esos datos, sino simplemente ya asumo que fueron validados y los voy a guardar o voy a procesar lo que necesite. Entonces vean que me quito viajes por internet innecesarios. Lo segundo es que en vez de dejar toda la carga de procesamiento en el servidor, hay cargas pequeñas, por ejemplo, la validación de datos, que puedo dejar en cada equipo cliente. Entonces cada cliente va a ser una pequeña parte de procesamiento, pero si yo tengo 1 millón de clientes, pues es 1 millón de pequeños pedacitos de procesamiento que ya al sumarlos, pues no va a ser tan poquito y es una carga que le quito al servidor. Entonces, con JavaScript yo ya puedo correr ciertos códigos dentro del equipo cliente antes de que se mande la información al servidor. Y esto empieza a generar una ventaja muy interesante de distribución de cargas de trabajo y segundo, de ciertas cosas dinámicas que puedo hacer con el cliente sin necesidad de que se conecte a Internet. Pues por lo menos para hacer esas tareas. Entonces, eso es lo que hace JavaScript. JavaScript también funciona del lado del servidor, uno también puede hacer backing con JavaScript. Hay personas que hacen los frontend con JavaScript, backing con JavaScript y la base de datos utiliza Mongo, que es una base de datos basada en JavaScript. Hay gente que solo se queda con JavaScript, válido. Pero bueno, en backend pues ya sabemos que funcionan muchos lenguajes, que bases de datos tenemos muchas, pero básicamente en frontend hoy en día el lenguaje reinante, y no, hoy en día no lleva muchos años, siendo el lenguaje reinante es JavaScript, y a partir de eso pues se han generado distintos frameworks como React.js o Vue.js o AngularJS, que simplemente son frameworks que me ayudan a construir interfaces gráficas, pero todas tecnologías basadas en JavaScript. Entonces JavaScript hoy en día es el reinante de frontend. En backend sí está mucho más repartido, pero en frontend JavaScript es lo que es muy duro, es muy importante. Tal así es, voy a cerrarme ya Postman para no saturar más este pobre computador. Tanto así es que yo por eso mantengo este cosito aquí abierto. Esta es una encuesta de Stack Overflow. A los que vieron conmigo ciclo 12, yo se las compartí. Igual, pues yo sé que no son los mismos, entonces las voy a compartir. Básicamente hay una forma de, hay una encuesta que hace Stack Overflow, que es un sitio donde entran muchos programadores a buscar errores y a dar respuestas a los errores. Ellos hacen una encuesta para determinar, pues, en qué trabajan las personas, cómo trabajan, condiciones, salarios. Bueno, hay cosas aquí como bien interesantes. Vean que JavaScript es la tecnología más popular del mundo, básicamente porque funciona para frontend y backend. Atrás de JavaScript funciona HTML y CSS, pues hace mucho sentido porque con esto se construyen pues muchas interfaces gráficas. Ya atrás de esto están Python y Java como los dos lenguajes más utilizados pues a nivel de lenguaje de programación y SQL, pues que toda aplicación que uno haga como tiene base de datos, pues casi que hay que aprender SQL. Básicamente esto es lo que vemos acá en Mission TIC, como para que sepan por qué escogimos estas tecnologías y por qué en el gobierno se escogieron esas cuando hicimos las conversaciones en los pilotos, pues fue básicamente en encuestas como esta, donde dice pues que esas son las tecnologías que más se utilizan. Obviamente no es que los otros lenguajes no se utilicen, pero pues vean que los otros lenguajes pues tienen una proporción mucho más baja. Incluso PHP pues está a mitad de lo que es, menos de la mitad de lo que es Python, C++ pues están muy por abajo. Node.js es un framework que se utiliza para hacer backend con JavaScript, pues sigue, si ustedes saben JavaScript, Node.js está basado, pero pues estamos hablando de tecnologías. Los professional developers varían un poquito, pero casi que lo mismo. Entonces, son como las tecnologías más utilizadas. Yo no sé si acá hay una cosa. Bueno, vean que en cloud lo más utilizado es AWS, sigue Google, la menos utilizada es la de Oracle, no porque sea mala, la de Oracle no es que sea mala, la de Oracle el problema es que es cara. Amazon es cara, uy, pero es que Amazon tiene la infinidad de servicios que ustedes no se imaginan, tiene demasiados servicios. Y lo segundo es que la nube más estable de todas es la de Amazon, pero es un poquito más cara. A mí la que más me gusta es la de Google, es estable, lo suficiente para trabajar, no es tan cara, lo suficientemente para pagarla y le deja a uno controlar muchas cosas. Entonces a mí me encanta la nube de Google, pero es muy personal la opinión. Vean que hay varias nubes. Los frameworks, y vean que el framework más utilizado prácticamente es el de React, porque es el que se utiliza para hacer interfaces gráficas con JavaScript. jQuery es otro de JavaScript, Express es otro de JavaScript para hacer backend, Angular, JavaScript para hacer frontend, JavaScript para hacer frontend, y ahí se empiezan de ahí para abajo los de los otros lenguajes. Fast API, que es uno de Python hermoso para hacer REST APIs, creado por un colombiano que se llama Sebastián Montaño, pilísimo Sebas. Muy buena papa. Es de un colombiano, que completamente creado por Sebas. Y la documentación la ha hecho la esposa, entre Sebas y la esposa. Muy chévere eso. Entonces, además es como para que entiendan un poquito, o bueno, como para hacernos una idea un poquito de ciertas cosas.
Sistemas operativos y la mayoría de programadores todavía son Windows y Linux y Mac tienen como la otra mitad. Entonces, bueno, acá hay muchas cosas, si quieren después lo miran, lo cacharrean, ahí ya se los dejo a ustedes para que exploren y entiendan un poco más cómo funciona el mundo, pero bueno, digamos que a veces es útil entender este tipo de cosas, entender por qué pasa, acá hay un montón de vainas que yo sí los invito a que lo miren, a que eso también les ayuda a perfilarse, a entender un poco, ahí se las dejo en el link. Este es del año pasado, es una encuesta que se hizo a final del año pasado, 80.000 programadores la llenaron, o sea que hay de todo el mundo. La única parte que aquí a mí me parece súper imprecisa es la parte de salario, porque pues claro, si yo miro salarios y respondió mucha gente de Europa y de Estados Unidos, pues los salarios de ellos están tasados en dólares altos. Si a mí me preguntan de Colombia y una empresa normal, digamos, un salario acá de un programador, más o menos, son $8.000. 8.000 dólares, no, 8 millones de pesos, perdón. Entonces, 8 millones de pesos en Colombia, pues es un buen salario. Pero en Estados Unidos son $2.000 y un programador junior en una empresa más o menos se gana $4.000. Entonces, claro, esa conversión de dólares a pesos no tiene mucho sentido. Entonces, la parte de pagos es un poquito imprecisa. Tendría que estar discriminado por país para que valga la pena verlo. Pero bueno, sí puede ver uno cuáles son los tipos de roles y tecnologías que más pagan. Eso sí está por ahí. Lo que si quieren lo miran después. A lo que yo voy es a que se den cuenta que los frameworks de JavaScript para frontend tienen la misma como popularidad que HTML y CSS, básicamente porque así un frontend es una mezcla entre JavaScript, HTML y CSS, muy bien mezclados en estos frameworks. ¿Listo? Entonces, de allí, pues que aquí hablemos de HTML, pero también de JavaScript para todo el tema de navegadores. Básicamente al tener JavaScript, lo que les decía, vamos a tener un contenido mucho más dinámico, podemos hacer muchas más cosas, ya no es uno solamente informativo, cuando es así estático, es HTML y CS puro, se hace una página estática que no tenga nada, pero cuando yo ya necesito login de usuario, que vea cosas, que agregue, que quite, eso sí me va a obligar a tener JavaScript, ¿listo? Todo lo que sea interacción real del usuario está hecho en JavaScript. Normalmente se hace a través de un navegador, no es obligatorio, desde la terminal también se podría hacer, pero pues obviamente es como muy especializado, no sirve para todos los usuarios. Normalmente implica que uno se conecte a internet, pero hay ciertas páginas que necesitan internet como para cargar información y después se pueden quedar sin internet y la información va a seguir ahí en el navegador. Entonces, pues bueno, se intenta. La otra es que yo puedo correr páginas web en mi computador local cuando las estoy probando y no necesito internet para eso. Lo interesante es que con Internet pues, nos podemos conectar a distintos servidores en distintos lugares del mundo. Es decir, podemos llegar a este tipo de configuraciones cliente-servidor. Pues lo que vamos a utilizar son protocolos como HTTP o HTTPS para generar comunicación y arquitecturas que robustecen el uso de la aplicación. Arquitecturas como esta, donde planteamos, por ejemplo, escalamiento horizontal para responder millones de peticiones que nos lleguen a la aplicación. Que eso le llamamos aplicaciones robustas, es decir, que soportan cualquier cantidad de usuarios sin fallar, ¿vale? Entonces, un cliente web de un correo como Gmail tiene una experiencia de usuario donde el cliente no sabe dónde está el servidor, se conecta desde su máquina local y vean que millones de personas nos podemos conectar a correos de Gmail al mismo instante del tiempo y los servidores pues responden a todos. La persona no se interesa ni por el protocolo, ni por el lenguaje de programación, nada, simplemente de una interfaz gráfica donde interactúa. Pero ya saben que la interfaz gráfica, por ejemplo, la de Gmail, está hecha con algún framework de JavaScript o la de cualquier cosa de aplicaciones web. Ventajas de esto, es más fácil hacer cambios, más fácil actualizar, más fácil entregar información, más fácil hacer distribución de todo. Se tiene mayor control y monitoreo de lo que hace el cliente. Esto es importante porque cuando yo estoy montando una empresa, yo puedo hacer inteligencia de negocios, que de una u otra forma es o coger datos, capturar datos y tomar decisiones de qué hacer con la empresa. Entonces, cuando están las aplicaciones de escritorio, pues uno no siempre va a poder hacer eso, porque en la aplicación de escritorio, pues yo no tengo una forma de obligar a la gente que me pase la información de qué están haciendo con mi aplicación. Pero cuando está en web, yo sí puedo hacer eso. Yo puedo saber a qué menús acceden más, qué tipo de funcionalidades utilizan más, cuánto tiempo en promedio se demoran llenando un formulario. También puedo sacar cuánto tiempo en promedio me demoro yo entregándole una información que el cliente está pidiendo. Puedo saber cuáles son las horas donde más se conectan, los países desde donde más se conectan. Es decir, cuando yo tengo una aplicación web, puedo analizar cualquier cantidad de datos
de los clientes que están utilizando mi aplicación web. Y a partir de eso yo puedo tomar decisiones, puedo decir qué cosas hay que mejorar, puedo darme cuenta que puedo agregar ciertos servicios, ciertas funcionalidades. De pronto, si yo me doy cuenta que se conectan todo el tiempo, ah, pues yo puedo hacer soporte 24 horas. O yo puedo decir, no, es que definitivamente solo se conectan de 8 a 5, entonces de pronto un soporte en la madrugada dejo solamente una persona como para los poquiticos que se conectan por fuera, o puedo encontrar el mayor tipo de errores o incidencias que reportan los clientes de tal forma que se pueda ver. Entonces hay muchísimas cosas que se pueden hacer pues capturando información de la gente. Eso es parte de lo que hace Facebook, parte de lo que hace Instagram, y WhatsApp, todo esto. Es que con toda la interacción que hace la gente en sus apps, finalmente esto es una aplicación, es una aplicación móvil, pero que se conecta a un backend que está en web, pues ellos rastrean todo, anonimizan información y van y la venden. Entonces, eso es parte de todo el negocio acá. Bueno, se accede rápidamente, no se necesita instalar, no necesitan permisos de instalación, simplemente desde que esté una conexión a web va a funcionar. No, no puede estar mal. Bueno, al ser ejecutado, pues no depende del tipo de plataforma, salvo de la versión del navegador que a veces acepta o no acepta cosas, algo que puede llegar a pasar, no vamos a decir que no. Hay navegadores muy viejitos, por ejemplo, lo que pasaba con Oracle, que hay como unas versiones de navegadores que no funcionan muy bien. Básicamente cualquier aplicación funciona en cualquier navegador, si no hay como tanta restricción. Entonces funciona en cualquier navegador, en cualquier sistema operativo, en un celular, en una tablet, en un computador de escritorio, en un portátil, en un televisor, en donde sea, pueden funcionar. Entonces tenemos una cobertura mucho más grande. Y bueno, en algunos casos toca configurar cosas, no vamos a decir que no, pero normalmente esto pasa al lado del programador. Normalmente los usuarios finales no es que configuren mucho, por ende la aplicación no va a tener que agregar, o sea, la aplicación no va a agregar muchísima más información, no va a crecer la base de datos ni nada. De hecho, muchas veces ni siquiera almacena información del lado del cliente, sino todo se sigue almacenando al lado de los servidores. Entonces, para el cliente, pues esto constituye... eh, pues un ahorro significativo en recursos del lado del cliente, ¿listo? No hay que tener unas super máquinas para poder utilizar aplicaciones ni nada de eso. Entonces, eso es aquí, de las ventajas que tenemos aquí súper importantes. Y bueno, pues está el modelo vista controlador. Pues hay como una conversión de ese vista controlador que vimos del ciclo 2 al cliente servidor. La lógica de negocio y la manera con que se trabajan los datos, que es la capa del modelo, normalmente se convierte en algo que corre en un servidor del lado del backend. En las aplicaciones standalone, como la que hicimos en el ciclo 2, pues el controlador simplemente gestionaba la interacción de usuarios sobre la vista o sobre lo que hacía digamos, los puntos de interacciones, los eventos. Básicamente, en el caso de la nube, pues esto no va a ser tan así, pero bueno, estamos hablando del modelo de controlador normal. Acuérdense que el controlador era una clase que invocaba a la interfaz gráfica, e invocaba al modelo y servía como un intermediario entre los dos, pero era básicamente un llamado entre clases y funciones de estas clases. Y la vista, pues que era una interfaz gráfica con la cual el usuario interactuaba. ¿Listo? Entonces era nuestro modelo de vista controlador clásico. Pasándolo a un cliente servidor, entonces el controlador toma la información que deja el usuario y se la pasa al modelo. Pero normalmente este controlador ahora no es una clase, ese controlador es un acceso. ¿Qué acceso va a ser ese controlador? Básicamente la API REST está haciendo las veces de un controlador. ¿Sí ven? Por eso, cuando nosotros estábamos aquí, ayer en la nube, haciendo el ejemplo y teníamos el template o el acceso a una tabla específica, él me colocaba aquí la palabra handler. De una u otra forma, handler es un manejador, es un sinónimo de un controlador. Básicamente el controlador lo que se va a encargar es de recibir las peticiones que nos van a llegar. O sea que esto que estamos definiendo aquí como manejadores, que a nivel de código sí vamos a llamar controlador, es donde definimos netamente la REST API, es decir, estos puntos de conexión a través de REST. ¿Listo? Entonces, estos bonitos circulitos, que es como que un servidor se conecta a mi servidor, a esas cosas, esos son los controladores, ¿listo? Lo que puede llamar la interfaz gráfica. Entonces, sí, él básicamente toma la información que deja el usuario en la vista y simplemente con eso ejecuta toda la lógica, se la envía al resto del backend.
Hay ocasiones a las que el controlador responde en la vista sin necesidad de avisar al modelo, por ejemplo, una tarea muy básica que no tenga que ir a procesar muchos datos, ni que tenga que ir a la base de datos. Entonces, yo puedo tener servicios que simplemente responden rápidamente y, por ejemplo, los que hacen las validaciones, pues si se hacen del lado del servidor, si no, pues se hacen netamente dentro de la interfaz gráfica, sería como un mini controlador dentro de la vista, ¿vale? En muchos otros casos, pues si no vamos a necesitar acceder a la base de datos, que va a ser lo más común. El modelo simplemente recibe una instrucción del controlador, entrega los resultados y pues se los envía a la vista, pero la forma de entregar esos resultados a la vista, pues ya vamos a saber que va a ser a través de protocolo REST, donde digamos, esa vista hace una petición, controlador la procesa, si el modelo necesita, retorna la respuesta, el controlador la envía y a través de REST viaja un JSON con la respuesta y con ese JSON la interfaz gráfica pues se puede actualizar. ¿Listo? En muchas implementaciones esto no puede ser posible porque el resultado se entrega de vuelta al controlador en forma de respuesta. Cuando uno trabaja con REST es lo más común. Viene al controlador, el controlador procesa y envía. ¿Listo? Dependerá de cómo yo esté definiendo cosas de la arquitectura. Pero entonces básicamente ese REST nos está separando el modelo vista controlador, la vista en un servidor y el controlador y el modelo en otro servidor. ¿Listo? Es como la forma de verlo. Pues ya hemos hablado muchas veces de arquitectura cliente-servidor, ya teníamos el dibujito. Básicamente, un servidor es una máquina que proporciona unos servicios a través de un código fuente que nosotros definimos y tenemos distintos tipos de clientes, un equipo de escritorio, un portátil, un celular, hoy en día una nevera, un televisor, una estufa, todo lo que se pueda conectar a Internet, un reloj inteligente, las pulseras, bueno, todo lo que se pueda conectar a Internet lo vamos a considerar un equipo cliente y ese equipo cliente, dependiendo del cliente que sea, pues tendrá una forma de utilizar los servicios que proporciona un servidor y pues para eso va a utilizar Internet. Obviamente la comunicación de todo esto va a ser por HTTP. O sea que cuando ustedes tienen un reloj inteligente, una nevera inteligente, un televisor inteligente, lo que sea inteligente, normalmente cada uno de esos dispositivos va a tener una IP. Y esa IP pues es la que le va a permitir ser identificado dentro de la red de Internet y como tiene una IP pues tiene una conexión por red, normalmente tendría redes inalámbricas, pero pues sobre esa red inalámbrica va a viajar por HTTP una información que le va a permitir conectarse al servidor y el servidor mandar una respuesta por HTTP que va a llegar a los dispositivos. Por eso les decía que es importante que entiendan todos los conceptos para que cuando vean un gráfico de estos pues no sea solamente el gráfico, sino realmente entiendan de fondo qué es lo que está pasando ahí y por qué ese tipo de cosas funcionan. Como mínimo, una arquitectura cliente-servidor son dos máquinas, una máquina cliente, una máquina servidor, y pues ya, básicamente bajo esa interacción es que pues, se transfiere información en todo el mundo. Normalmente el servidor tiene la lógica del negocio, almacenamiento y persistencia. Acuérdense que persistir es un sinónimo de almacenar, es guardar los datos. Eh, Pueden ser varias máquinas, ya lo hemos hecho en nuestros dibujitos, hemos hecho dibujitos donde la arquitectura es un servidor de frontend, uno de backend o varios de backend, un servidor de la base de datos. Entonces, pueden ser varios, pero pues realmente cada máquina debe tener una dedicación específica y normalmente el usuario desde Internet accede solamente a un servidor como su servidor principal y aquí para atrás es que los otros servidores hacen el trabajo sucio, pero pues a ojos del usuario es como si él se conectara solamente a un servidor, ¿listo? Y pues toda la comunicación, incluso entre los servidores, que ya lo habíamos hablado, sigue siendo HTTP, que era lo que hablábamos aquí en estas arquitecturas, donde el balanceador de carga se conecta por HTTP a todos los dispositivos que tenga. Esos dispositivos se conectan por HTTP al siguiente balanceador de carga, que se conecta por HTTP a las bases de datos. O sea que todas las conexiones entre todas las máquinas o servidores que yo coloque aquí, a la final van a viajar por HTTP, lo que obliga a cada máquina a tener su propia IP y a que yo sepa gestionar correctamente las IPs para que la conexión de la red pues funcione bien, ¿no? Eh, el cliente básico, bueno, entonces el cliente básicamente lo que hace es una petición y dependiendo de la respuesta, pues él va a actualizarla. El servidor pues recibe varias peticiones, o bueno, puede recibir varias peticiones de varios usuarios. Ya sabemos que internamente él puede hacer redistribución por balanceadores de carga y simplemente responde a esto. Eh, y pues a diferencia de lo que pasaba antiguamente, el modelo mainframe, donde el cliente solamente recibía y mandaba información, perdón, mandaba peticiones y recibía información,
pues hoy en día él también puede procesar gracias a JavaScript. Entonces yo puedo hacer procesamiento en el servidor, procesamiento en los equipos clientes y quitarle un poquito de carga al servidor, que cuando son muchos usuarios, pues ese poquito deja de ser tan poquito y se siente como algo muy, muy, muy positivo. ¿Listos? Entonces, eso es como ese concepto aquí. Pues simplemente es como remarcar ciertas cosas, pero pues ya todo esto lo hemos hablado mucho. Y pues bueno, lo que decíamos, todo funciona con lenguajes de programación. Normalmente tenemos dos lados de código, un lado del código que corre del lado del cliente, llamado como frontend, y un lado del código que corre del lado más de los servidores, de los que hacen la lógica y demás, que lo llamamos backend. Entonces, cuando nosotros vemos este grafiquito, básicamente digamos que acá hay una línea que parte este servidor. Entonces, todo lo que esté del servidor de front hacia este lado se considera frontend, de aquí para atrás lo consideramos backend. Y ya, pues cada lado pues tiene unos lenguajes dedicados. En el frontend, pues lo que se utiliza es HTML para renderizar, CSS para colocarlo bonito y JavaScript para hacer como la parte dinámica. Ya voy a hablarles un poquito más de eso. A nivel de backend, pues ya hemos hablado que hay muchos lenguajes de programación y que incluso yo puedo tenerlos coexistiendo, tener un backend donde esté Java, Ruby y Python, por ejemplo, al mismo tiempo. E incluso, pues el mismo JavaScript puede ser un lenguaje del backend, ¿no? Normalmente los backends, pues los de las grandes empresas se hacen en varios lenguajes. El frontend sí va solamente con HTML, CSS y JavaScript, ¿listo? Y pues normalmente los servidores, especialmente lo que está en backend, se expone. Cuando ustedes vean que les digan están expuestos los servicios, es hacer esto. Es crear un acceso a través de una URL donde la persona pueda consumir esta información. Por ejemplo, que yo ya les pasé el link y ustedes podían ver la información. A ese proceso de dejar eso para que desde internet cualquier persona se conecte y lo vea, bien sea de forma pública o con algunos permisos, no importa, que se pueda ver desde internet, se le llama exponer un servicio, ¿listo? Y el código del frontend a través de estas API REST, pues de estas API REST expuestas puede consumir los servicios del backend. Ah, voy a dejar esto aquí un momento para explicar una cosita, obviamente relacionada. Si nosotros quisiéramos entender cómo es esta interacción entre HTML, JavaScript y CSS, básicamente lo que decimos es que HTML es una parte estructural. Si quisiéramos hacer una analogía, piensen que HTML es construir una casa. Pero construir ¿en qué sentido? Es construir las paredes, los pisos, los techos, es construir una casa, ¿listo? Construir de forma estructural una casa, ¿listo? De una casa. Pues piensen que HTML es como construir la casa. Yo digo, acaba la pared, acaba un hueco, acaba otro hueco, bueno, construyo la casa. De hecho, puedo decir, acá coloco una puerta, acá coloco una ventana, bueno, es construir una casa. De puertas, ventanas, es construir la casa. Pero es una casa estática, ¿listo? La casa no cambia, no tiene nada. Eso es construir la casa. Cuando yo hablo de CSS, CSS, eso es como Cascade Style, no sé qué carajos. Esos son los estilos, que esos estilos se pueden interpretar también como una decoración, es la parte un poquito más gráfica que vamos a tener. En este caso, si hiciéramos la analogía, entonces con HTML construimos la casa. ¿Qué vamos a hacer con con CSS, perdón? Entonces vamos a pintar las paredes, pintamos paredes y puertas, por ejemplo, ya les damos color. Vamos a colocar tableta o bueno, vamos a colocar, no sé cómo llamarle a eso. Sí, como colocar tabletas, que hay gente que le dice colocar pisos, pero no quiero que se confunda con el de arriba. Colocar tabletas, decorar, por ejemplo, colocar adornos y demás. Decorar adornos, bueno. Es una parte mucho más visual, ¿listo? Entonces yo cuando yo llego a la casa, entonces el HTML que hace, puso paredes, puso puertas, pero dejó todo como a blanco y negro. De hecho, como todo en blanco. Casi. Entonces, ¿qué llega a CSS? Pínteme esta pared de este color, pínteme esta puerta de este color, pínteme aquí, póngame una decoración aquí, póngame una decoración allá. ¿Listo? Entonces nos pone como todo decoradito, bonito. Y JavaScript, resumido como JS, se encarga de las dinámicas.
Entonces, ¿qué serían, por ejemplo, las dinámicas? Las dinámicas, por ejemplo, aquí sería poder abrir y cerrar puertas. Uy, abrir y cerrar puertas, por ejemplo. Podría ser encender y apagar bombillos. Podría ser también, por ejemplo, abrir y cerrar ventanas. Entonces, esta sería como la analogía de cómo se integran estas tres cosas. Entonces, HTML me permite como construir la casa, chan, 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 construir mi sitio web, en este caso, estructuralmente. Con CSS le coloco colores, lo decoro, lo pongo bonito, lo mismo poner bonita la casa, y con JavaScript genero las dinámicas de lo que puede hacer el usuario. En el caso de una casa, JavaScript sería como la opción de abrir la puerta, de cerrar la puerta, la opción de abrir la ventana, cerrar la ventana, la opción de apagar la luz, de prender la luz, es decir, toda interacción que puede hacer el usuario dentro de la casa. En el caso de un sitio web, pues son las interacciones que puede hacer un usuario que pueden modificar parcialmente o bueno, o cargar nueva información, o hacer que uno cambie de cuarto, o sea, yo abro una puerta para meterme a otro cuarto, todo ese tipo de cosas, pues se suelen hacer con JavaScript, ¿listo? Sería como el equivalente. Entonces, claro, armo la estructura, le coloco colores y le coloco funciones que le permiten mayor interacción al usuario, ¿listo? Eso básicamente es la integración de estos tres en el momento del desarrollo web. Y pues la analogía sería como esto en construcción. Construir, o sea, hacer puertas, paredes, pisos y demás. Con CSS pinto todo, dejo todo lindo. Y con JavaScript ya hago las dinámicas que me permiten interactuar con la casa. Eso sería el equivalente a cómo se utilizan estos tres en el desarrollo del frontend, ¿vale? Entonces, claro, si yo ya tengo eso, lo interesante es que eso que estoy haciendo de frontend, pues va a funcionar igual en todos los navegadores, ¿listo? No, tiene diferencias, es otro lenguaje de programación. Pero pues si aprendieron Python y Java, JavaScript les va a parecer suave, no es difícil. Pero es distinto, tiene una sintaxis. Todas las lenguajes de programación varían en su sintaxis. ¿Listo? Es distinto. De hecho, es más parecido a Python que a Java, me parece a mí. Y me parece más parecido a C++ que a Java. O sea, se parece más a otros lenguajes que a Java. Entonces, que se llame JavaScript no lo hace ni cerquita a Java. Se parece más a otros lenguajes. Cuando le vamos se van a dar cuenta. A mí me recuerda un poquito más a C++ que a Java. A mí, pero sí. Bueno. Entonces, básicamente, lo interesante es que esa mezcla entre JavaScript, CSS y HTML corre sobre cualquier equipo cliente. Eso es súper interesante. Y pues que toda esa información, pues si finalmente puede viajar por HTTP, ya vamos a hablar en veces de HTTP. Y básicamente, la petición es algo que hace el cliente. La petición puede ir con parámetros o sin parámetros. Cuando va sin parámetros, pues es un get. Cuando va con parámetros para guardar, para buscar información, es un post. Cuando es para actualizar, ya sabemos que es pod. Patch, que también existe, pero ya les expliqué la diferencia, y delete, que es para borrar, que esto ya lo hablamos, que son los métodos HTTP. Y a través de eso, pues él ya procesa la respuesta y la retorna, y pues así es que funciona muy bien en la parte de... ¿La parte de qué? La parte de cliente-servidor. Ahora vienen los tipos de peticiones. Todo este repaso de cosas para llegar al tipo de peticiones. Resulta que hay peticiones del cliente al servidor y las primeras peticiones que uno aprende se llaman peticiones síncronas o sincronizar normas de servicio hoy en día síncronas. ¿Qué es una petición síncrona? La petición síncrona es que el cliente viene y hace una petición al servidor y hasta que el servidor le responda, el cliente se va a quedar esperando. Entonces, yo mando la petición, piensen que es como cuando uno va a esas droguerías 24 horas, que ustedes llegan a la puerta y entonces le dicen a la persona, necesito tal medicina, pues ustedes no pueden entrar porque hay una reja, solamente hay una puertica chiquita abierta. Entonces ustedes ahí piden la medicina y resulta que se va al farmacéutico, entra por allá, ustedes no saben qué está pasando, pero pues hasta que no llegue la medicina no se pueden ir. Entonces él se queda allá, procesa, encuentra y le trae a uno la medicina. Eso sería un proceso síncrono. ¿Listo? Eso sería un proceso síncrono porque yo mando la petición, pero hasta que no llegue la respuesta de la petición, yo no me puedo mover ni puedo hacer nada más. ¿Listo? Eso sería el ejemplo de una petición síncrona, ¿vale?
Entonces, la petición quiere decir que ya que al ejecutarse no inicia una etapa sin haber terminado la anterior, ¿sí ven? Hasta que no llegue la respuesta, yo no hago mi siguiente tarea. Entonces, eso se llama una petición síncrona. Quizás las más comunes que uno se imagina, las más comunes que uno puede llegar a conocer, ¿listo? Son síncronas. Cuando la petición se hace a un servidor, puede tomarse un tiempo en dar respuesta, ¿sí ven? Como que el farmacéutico entra y se demora un poquito en responder. Entonces, hasta que no tengamos respuesta, pues no podemos continuar. Entonces, a eso le llamamos una petición síncrona. Entre los defectos es que si el servidor se está empezando a demorar, se está demorando la respuesta en llegar al cliente y pues eso puede ser un poquito de insatisfacción. Desde el punto de vista del usuario, es como si se congelara la interfaz gráfica. Claro, si yo hice una petición muy pesada y el servidor está dándole y se demora 5 segundos en generar la respuesta y devolverla, pues para el cliente es como si durante 5 segundos se hubiera quedado congelada la aplicación. Entonces, uno procura que se hace peticiones síncronas, la velocidad de respuesta de estas peticiones sea realmente muy alta, porque si no, pues no va a funcionar bien. Unas peticiones síncronas que se demoren mucho tiempo generan una mala percepción del lado del usuario. Entonces, normalmente no se utilizan de estas. Normalmente vamos a utilizar otro tipo de peticiones. ¿Qué son las peticiones asíncronas? Se crearon en el año 2005, nuevecito el concepto, casi 20 años. Y básicamente estas peticiones síncronas eh, tienen una forma de funcionar muy simple y es hacer todo lo contrario a lo que hace una síncrona. En el caso de las asíncronas es, usted puede mandar la petición, pero puede seguir trabajando sin haber recibido la respuesta todavía. O puede hacer algunas acciones sin haber recibido la respuesta. Esas peticiones asíncronas arrancaron básicamente con Ajax. Ajax es quizás la tecnología que empezó a fundamentar esas peticiones asíncronas. Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML. Eso es como JavaScript y XML asincrónicos. XML porque antes de que JSON fuera el estándar para transferir información en Internet, pues utilizaba XML. Después de que se dieron cuenta que XML no era la mejor y que empezó JSON a popularizarse, todo el mundo se migró a JSON, pero pues ya cambiar Ajax por Ajax simplemente por un cambio, cuando todo el mundo ya conocía esto como Ajax, pues no se cambió. Entonces Ajax funciona hoy en día con JSON, pero pues en su nombre aparece XML, pero simplemente es por no cambiarle el nombre. Pero pues bueno, Ajax, que fue lo que creó Jesse James, pues empezó a hacer las peticiones asíncronas. Entonces, el asincronismo es que yo puedo hacer la petición, pero no necesito esperar a que me respondan para ejecutar otras acciones, ¿vale? Entonces, es bastante distinto. Digamos que en este caso ya el usuario no siente un congelamiento netamente, pero obviamente no se puede utilizar en todas las situaciones. Entonces, normalmente hay algunas cosas que yo puedo enviar y que el usuario no está obligado a esperar ya, sino que él puede enviar y al ratico puede mirar a ver qué pasó o le puede llegar una notificación. En esos casos las peticiones asíncronas funcionan bastante bien. Ya les voy a dar un par de ejemplos de eso a nivel de interfaz gráfica. Pero bueno, entonces si no se queda esperando, pues no se congela a ojos del usuario. Y pues segundo, normalmente yo puedo hacer ciertas peticiones asíncronas antes de que el usuario haga ciertas cosas, de tal forma que puedo precargar información y además, pues no me importa como la respuesta para poder llamar. Entonces, me interesa la respuesta para mandarle una información al usuario, pero pues él puede seguir haciendo cosas independiente de la respuesta que pase aquí. Entonces, generan unas ventajas bien interesantes. Si no estoy mal, esto está repetido, sí, esta diapositiva está repetida. Y llegamos a la definición de Ajax. Ahorita les voy a explicar este código JavaScript, pero primero les quiero mostrar un par de cositas antes de eso. Aquí tenemos espacio, ¿dónde tenemos espacio? Wow, aquí tenemos espacio. Entonces, ¿en qué casos estas peticiones asíncronas se vuelven interesantes? Les voy a poner el primer caso. Supongamos que tenemos una interfaz gráfica aquí, ¿listo? Esperen, giro un poquito esa tableta. Aquí me quedo torcita ya. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí un formulario, ¿listo? Tenemos una interfaz gráfica con un formulario. Vamos a suponer que este formulario viene y valida, por ejemplo, si una tarjeta de crédito es auténtica. Aparte, tiene que ir a validar
de pronto si el usuario a través de su cédula está reportado o no en una central de riesgo. Y de pronto necesitamos validar si el usuario tiene antecedentes o no. No sé, no mentiras. Bueno, sí, podemos mirar si tiene antecedentes, ¿saben? Entonces digamos que aquí tiene la cédula. Supongamos que se va a inscribir a un servicio. Entonces él le da aquí enviar. Eso, tenemos esta interfaz gráfica. Entonces yo quiero verificar si la tarjeta de crédito es válida, si el usuario está reportado en una central de riesgo o si la persona tiene antecedentes. Vamos a suponer que yo aquí tengo un servidor, voy a llamarlo un servidor financiero. Vamos a decir que tiene un servidor financiero. Digamos que acá hay un servidor del gobierno. Y entonces en este servidor del gobierno hay un servicio que verifica los antecedentes. Y aquí hay un par de servicios, uno que valida la tarjeta de crédito. Entonces, por ejemplo, uno que mira la tarjeta, verifica que la tarjeta realmente es una tarjeta que sí exista y pertenezca de pronto al usuario. Y otro que aquí que determine el reporte en centrales de riesgo, es decir, si está reportado, por ejemplo, en Data Crédito. Entonces, reporte en centrales. ¿Listo? Entonces, tenemos tres servicios. Entonces, claro, resulta que yo tengo este formulario, el usuario le da a enviar, pero yo necesito validar que estas cosas sean correctas antes de darle, digamos, ingreso al usuario a la plataforma. Quiero saber que la persona tenga una tarjeta de crédito que sí pertenezca a él, que no esté reportada y no tenga reportes fiscales o cosas así, judiciales, realmente la palabra, de tal forma que yo le dé acceso a la aplicación. Si nosotros lo hiciéramos sincrónico, ¿qué haríamos? Un sincrónico es que viene, entonces la tarjeta, ¿dónde está el cursor? La tarjeta, chun, 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 viene y se valida aquí, recibe la respuesta. Después de que la tarjeta valida, va al reporte en centrales, chun, 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 devuelve, y si es positivo, luego coge y se conecta al otro y va. Entonces, si nosotros viéramos eso, lo voy a pintar aquí al ladito, piensen que va desde, ahí donde está el colorcito. Entonces, piensen que va desde el servidor, va al primer servicio, espera la respuesta, va al segundo servicio, espera la respuesta, va al tercer servicio y espera la respuesta. Entonces, él va a tener un tiempo 1 de ir, procesar y responder. Él va a tener un tiempo 2 de ir, procesar y responder, y él va a tener un tiempo 3 de ir y procesar y responder. Si yo tengo esto, el tiempo total de procesamiento va a ser igual al tiempo 1 más el tiempo 2 más el tiempo 3, ¿cierto? Como que fue, esperé, se fue, veno, se fue, va, bla, bla, bla. Entonces voy a sumar los tres tiempos. Entonces el usuario va a tener que esperar la suma de estos tres tiempos para saber si su petición de ingreso a la plataforma es válida o no. Esto si fuera un proceso síncrono. ¿Dónde está mi cursor? Uy, lo había perdido. Esto sería si fuera un proceso síncrono. ¿Listo? Si fuera síncrono sería así. ¿Dónde el asincronismo es útil? Pues que yo puedo decirle, haga un llamado a esta petición, pero al mismo tiempo, a ese servicio, perdón, pero al mismo tiempo haga otra petición a este servicio y al mismo tiempo haga otra petición a este servicio, simplemente porque pueden ser independientes. Entonces yo lo que voy a decir es, hágalos en paralelo y simplemente espere a la respuesta. Entonces, con el asíncrono, yo lo que puedo hacer es llame a este primero, no tengo que esperar respuesta para llamar al segundo y no tengo que esperar respuesta para llamar al tercero. Entonces, si él se toma un tiempo 1, él se toma un tiempo 2 y él se toma un tiempo 3, el tiempo total de procesamiento simplemente será el tiempo que más se demore de los tres. Entonces, el tiempo total será simplemente el máximo tiempo entre T1, T2 y T3. ¿Por qué el máximo tiempo? Porque si T3 es el más demorado, quiere decir que T1 y T2 se van a procesar antes de que él termine. Para cuando termine T3, los otros dos ya van a estar procesados. Entonces, mi tiempo de procesamiento, a diferencia del sincrónico, en el sincrónico mi tiempo de procesamiento es sumar a los tres. En el asíncrono es tomar el que más se demore, ese es el tiempo de demora, los otros dos van a acabar antes. Entonces,
¿Qué es más corto? ¿Sumar los 3 tiempos o quedarse solamente con el máximo? Obviamente quedarse solo con el máximo, porque ya no le estoy sumando los otros dos. Entonces, primero, esas peticiones asíncronas me permiten hacer llamados en paralelo, hacer paralelismo, y al hacer paralelismo, pues me disminuyen los tiempos de espera. ¿Qué es lo que va a tocar hacer aquí? Pues yo lo que voy a hacer es que voy a esperar a que terminen los tres y ya cuando me llegue la respuesta del último, voy a validar. Y si alguna de estas validaciones falla, pues doy por fallido el proceso. Desventaja de esto, que si es de la primera validación daba incorrecta, pues no era necesario hacer las otras dos. Entonces voy a ejecutar un poquito de servicios, o sea, voy a hacer ejecutar esos dos servicios de forma adicional, porque con el primero pues ya la podía rechazar. La desventaja es que si el primero funcionó y el segundo funcionó y el tercero funcionó, es mucho tiempo de espera. Como estas aplicaciones y parte de lo que se hace hoy en día está muy orientado a darle satisfacción al cliente, yo prefiero que se ejecute un poquito más, consumir un poquito más de recursos, pero que el cliente espere menos, aumentar la satisfacción y así aumentar mi cantidad de clientes. Entonces yo sacrifico el que son varios centavos de dólar el que se ejecuten estas funciones de nuevo, no va a ser muy costoso, pero disminuye bastante el tiempo de los usuarios. Entonces yo prefiero que corra a que el usuario espere. Entonces, primera ventaja del asincronismo ahí. Bien, bien fuerte. Yo puedo llamar a varios servicios que estén en un servidor o a servicios repartidos entre varios servidores y lo puedo hacer todo al mismo tiempo. Entonces, pues me ayuda un montón al paralelismo, a la validación de ciertas cosas y a trabajar aplicaciones de una forma muy práctica. ¿Entendido este ejemplito de cuál es la diferencia entre un sincrónico y un asincrónico? Ah, bueno. Y este moradito sería lo que sería como hacerlo asíncrono. Entonces, el asíncrono, de hecho voy a pintarlo como con un color diferente. Los tres los llamo al mismo tiempo y la respuesta de los tres va a llegar de forma independiente. ¿Listo? Entonces, ya mi flujo, esto va a ser una llamada en paralelo. Entonces, en vez de aquí que voy al uno, al otro, voy al otro, o sea, en este estoy haciendo como este flujo, vaya aquí, devuélvase, vaya aquí, devuélvase. ¿Sí? Es como pasar todo el camino. En ese son los tres al paralelo y las tres respuestas se reciben entre comillas en paralelo. ¿Listo? Sí, claro, pues si las variables son correctas, no. Acá yo voy a procesar la respuesta de los tres. Entonces yo lo que digo es llamo a los tres en paralelo, pero voy a esperar a que se termine la respuesta de los tres y basado en la respuesta, pues doy una respuesta global. O sea, sí tengo que esperar a que los tres respondan, pero puedo llamarlos en paralelo, porque como el asíncrono me permite hacer la petición, pero seguir haciendo otras peticiones sin esperar respuesta, yo las puedo llamar al mismo tiempo. El síncrono no. El síncrono es que yo mando una petición y hasta que no llegue la respuesta no puedo lanzar la segunda petición. ¿Listo? Esa es la diferencia. Yo mando la petición, tengo que recibir la respuesta, luego mando la segunda petición, recibo la respuesta, luego mando la tercera y recibo la respuesta. Y las tengo que hacer hasta que termine T1, no puedo llamar a T2 y hasta que no termine T2 no puedo llamar a T3. Por eso sumo los tiempos de cada una como el tiempo total de procesamiento. Por ejemplo, un login es sincrónico, exactamente. Yo voy, hago el login y hasta que no reciba la respuesta correcta, yo no puedo dar los siguientes pasos. Un login es algo sincrónico, exactamente. Hasta que yo no reciba respuesta, yo no puedo seguir. Eso es sincrónico. Acá yo puedo llamar a los tres en paralelo y luego sí proceso las tres respuestas y dependiendo de la unión de las tres respuestas, pues ahí sí determino aquí. Pero por lo menos el llamado a los servicios lo pude hacer en paralelo, disminuyendo el tiempo de espera. ¿Listo? O por ejemplo, lo que nos pasó con el Apex. Yo ayer podría haber puesto a crear esto y mientras él se demoraba cargando, yo podría haber, o sea, acá en el... Ay, Dios mío. Bueno, por lo menos eso lo hace un poquito seguro. Aburrido, pero seguro. Yo podría haber ido al Apex y crearme una instancia de Apex y en esa instancia de Apex que creé, acá, chararara, y en esa instancia de Apex que creé, de pronto yo la estaba creando y él me dice como que yo la puse a crear y se acuerdan que le aparecía naranjita que decía provisioning.
Yo podría decir, bueno, eso es una petición asíncrona porque él se está levantando, yo podría haberme ido a otro lado, haber creado otras cosas y en algún punto él podía acá simplemente actualizarme cuando llegue la respuesta del asíncrono para decirme, ya está disponible. Entonces, si bien yo podía mandar una petición, seguir haciendo otras cosas mientras llegaba la respuesta. En este caso, esas cosas serían asíncronas. Pero, por ejemplo, el login es un tema síncrono porque hasta que no valide usuario y contraseña, yo no puedo seguir haciendo cosas. Un login es síncrono, hay otras cosas que pueden ser asíncronas. Depende de lo que uno está haciendo, uno tiene que escoger que debe ser sincrónico o asincrónico. ¿Listos? Pero eso es un ejemplo de asincronismo. Otro ejemplo de asincronismo, mientras miramos a ver si tienen ahorita más dudas, van escribiendo ahí. Pero sí quedó claro como esa diferencia, el login efectivamente es síncrono, ¿listo? Otro ejemplo de asincronismo que es muy común, que es muy utilizado, es este. De nuevo vamos a pensar que tenemos un formulario, ¿listo? Tenemos nuestro formulario. Y en ese formulario vamos a tener un combo box o un mecanismo de selección de algo que se llame país. Y vamos a suponer que de ese país se va a derivar una cosa que se llame ciudades. Vamos a suponer que tenemos un Misión TIC Latinoamérica. Ya no es Colombia, sino Misión TIC Latinoamérica. Entonces, resulta que nosotros tenemos acá el Misión TIC Latam. Entonces ustedes se van a inscribir. Uy, que Latam. Resulta que ustedes se van a inscribir. Entonces, para inscribirse, ustedes tienen que seleccionar el país y van a decir en qué ciudad residen y en qué universidad quieren estudiar. Y vamos a saber que la ciudad y la universidad son independientes porque como es virtual, el hecho de que estén en una ciudad no les va a bloquear ninguna universidad. ¿Listo? Entonces, son independientes. Resulta que a nivel de manejo de JavaScript, hay un evento que se llama onChange. OnChange es que cuando se cambie algo, yo puedo ejecutar unos eventos, puedo ejecutar un par de cosas, ¿listo? Entonces yo puedo decir, cuando se cambie el país, cuando se cambie el país, de forma asíncrona, voy a llamar a dos servicios. Voy a llamar a un servicio primero que me traiga las ciudades por país y voy a poner un segundo que me traiga las universidades por país. Entonces, si yo lo hago asíncrono, simplemente, uy, ¿qué se me hizo? Ya. Simplemente con lo que me retorna este uno, vengo y actualizo este. Y con lo que me retorne 2, cojo y vengo y también actualizo este. Como son asíncronos, pues cada llamado es independiente, por ende cada actualización es independiente. Pero dense cuenta que yo estoy haciendo un paralelismo, entonces, ¿cuándo se va a ver la última actualización? Pues el que sea más demorado. Si las ciudades es más rápido que universidad, primero se carga ciudades y luego se carga universidad. Si universidad es más rápido, primero se cargan las universidades y luego las ciudades. El punto es que se están haciendo en paralelo. Entonces va a llamar al mismo tiempo a los dos servicios, va a esperar a que termine la respuesta, la va a recibir y va a actualizar la interfaz gráfica en paralelo. Entonces, si yo lo hago asíncrono, lo hago en paralelo. Si lo hiciera síncrono, tendría que ir a buscar a las ciudades, actualizar ciudades. Y cuando se terminara de actualizar ciudades, preguntaría por universidades. Entonces, dense cuenta que los dos servicios que están disponibles, uno para ciudades y otro para universidades, los estoy mal aprovechando porque primero llamo al uno, mientras estoy llamando al uno, el otro podría haber procesado. Pero si es síncrono, llamo al uno y hasta que él termine, puedo llamar al otro. No tiene mucho sentido. Pero si son asíncronos, los puedo llamar al tiempo. Él termina, actualizo, él termina, actualizo. No me importa cuál termine primero o de últimas, como están en paralelo, pues el que primero termine, bacano. El tiempo de demora va a ser el que se demore más de terminar. Pero si ambos terminan casi al mismo tiempo, pues prácticamente para el usuario se cargaron las dos cosas en paralelo. Va a sentir que la aplicación está funcionando muy bien, que tiene un muy buen desempeño, pero desde el punto de vista de nosotros lo que hicimos fue llamar a dos servicios independientes. Desde el punto de vista del usuario, las cosas se están cargando mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, esta es otra opción. Un ejemplo fácil con esto es, por ejemplo, una red social tipo Facebook o Instagram o una página tipo Amazon
o Mercado Libre o esas, donde como que al ladito está la publicidad, al otro ladito está el chat, arriba están las promociones, acá están las noticias nuevas, por aquí está el buscador. Esas interfaces gráficas que se componen de distintos elementos, entre comillas, independientes, normalmente se cargan por procesos asíncronos. Entonces, yo llamo a un proceso que me trae las noticias, llamo a un proceso que me trae los chats, llamo a un proceso que me trae las promociones, llamo a un proceso que me trae lo de aquí, llamo a otro que me trae lo de allá, llamo a distintos servicios de forma síncrona y él simplemente a medida que va recibiendo cada uno va pintando la interfaz gráfica. Claro, si los servicios están bien configurados, el que más se demore se va a demorar muy poquito con respecto al resto, entonces da la sensación que todo, ¡pum!, se carga. No, microservicios yo ya se los había explicado. Microservicios es esto, cuando se comunican distintos backends, ¿listo? Esto es una aplicación REST normal, yo puedo hacer eso con una REST normal. Esos son servicios web, es una API REST. Microservicios es cuando se conectan más a nivel de backend, ¿listo? O sea, backends con backends, pero frontend con backend es una aplicación REST. O sea, yo puedo tener esto, o sea, esto puede estar en un mismo servidor y pueden ser dos servicios web de la misma API REST. Entonces, eso no es un microservicio, sino es una arquitectura de servicios web. ¿Listo? Pueden ser el mismo servidor, pueden ser distintos servidores, no importa. Eso es otro tipo de cosas, ¿listo? Y ya, eso es otro ejemplo de asincronismo. Entonces es muy común que cuando uno carga ciertas cosas en las interfaces gráficas, juegue competiciones asíncronas para intentar hacer paralelismo, para aprovechar el tiempo y pues para tener ciertos tipos de resultados. ¿Listo? Entonces eso es peticiones asincrónicas. ¿Cómo se llama una petición asincrónica en JavaScript? Yo sé que esto lo vamos a tener que repetir en 2 semanas que veamos frontend, por eso les digo que la clase a nivel práctico queda un poquito mal atravesada. Pero bueno, pues ya les expliqué el concepto no creo que se les olvide. Desde el punto de vista práctico, pues sí es un poquito cansón hacer la práctica primero, y de hecho vean que no hay más diapositivas, ni siquiera recomiendan hacer práctica. ¿Cómo se llama a un servicio web desde Ajax, que es pues para hacer las peticiones asíncronas? Lo primero es que toca colocar la URL, pero esa URL nosotros, por ejemplo, aquí ya la generamos. Esta URL que sacamos del manejador, del handler, esta URL es la que toca colocar aquí. ¿Listo? Entonces, la URL Ajax es la URL que nos está generando el endpoint o el servicio web que estamos construyendo. Esa es la URL que va ahí, ¿vale? Espera un segundito. Listo. Esa es la URL que vamos a ver ahí, ¿listo? Esta que está aquí. Chan. Esa URL es la que colocamos aquí. Nos dice el tipo de método HTTP. Type es el método HTTP. En este caso, por ejemplo, sabemos que es un GET. En dado caso que tengamos que enviarle parámetros, porque de pronto es una función que necesita un parámetro, yo simplemente lo puedo encapsular en un JSON y él internamente hace la conversión para que se llame al GET pasándole estos parámetros. Pues es un parámetro que normalmente va acá en la misma URL, pero bueno, hay una forma de hacerlo. Normalmente esta forma de enviar un parámetro con JSON se hace con un post o con el pod. Normalmente son los que más llevan esto, ¿listo? Pero bueno, tengo la URL, escojo el método HTTP. Si es el caso, le paso parámetros y le digo el tipo de formato en el que mando el parámetro. Pues normalmente va a ser un JSON. Y simplemente espero la respuesta. De la respuesta va a ser otro JSON. Dense cuenta que cuando nosotros hacemos el llamado aquí, él nos está retornando un JSON. Entonces, simplemente ese JSON que recibimos es la entrada a una función que se llama success, o sea, si el llamado fue correcto, va a entrar a esta función recibiendo el JSON de respuesta y normalmente lo que se hace con ese JSON es actualizar algo de la interfaz gráfica utilizando HTML y bueno, algunos conceptos que si nunca hemos visto HTML, pues vamos a poder hacer esta práctica. Pero de una forma muy simple es que yo simplemente utilizando unas pocas variables de configuración a qué servicio web quiero llamar, internamente Ajax hace el llamado, coge el JSON de respuesta y con el JSON de respuesta podemos escribir un código que actualiza la interfaz gráfica. Así es simple como funciona la interfaz gráfica conectando frontend con backend. Llamamos a un servicio web del backend de una forma muy sencilla y estando aquí, pues básicamente
modificamos el HTML, si todo estuvo bien, si hay un error, le sacamos un mensaje al usuario. Esos alerts son esas ventanitas emergentes, por ejemplo, que le salen a uno a veces, ahorita salió en la de Oracle como que su sesión ha expirado. Eso se hace con un alert, es una ventanita para mostrarle al usuario que algo falló. Y ya, de una u otra forma, o bueno, que algo funcionó también. De una u otra forma, esto es como funciona Ajax. Llamo a un endpoint, llamo a un servicio web que está expuesto en una API REST. Si la respuesta es positiva, proceso algo. Si es negativa, lanzo la alerta y ya. Eso es hacer Ajax. Entonces, cuando ya tengamos, que eso lo hacemos en el último módulo, cuando tengamos el backend hecho y empezamos a construir nuestro frontend, de esta forma es que nos vamos a conectar al backend. Realmente es una forma muy simple de conexión, como para que desde ya se imaginen que no va a ser algo tan complicado. Desde que hayamos creado correctamente la REST API del backend, desde el frontend va a ser fácil llamarla. Lo más cansón no va a ser llamar al backend, sino cómo actualizamos la interfaz gráfica con la información que nos llega del backend. Eso va a ser lo más cansón. Pero pues ya es un trabajo netamente del frontend. A nivel de llamada de frontend a backend es muy sencillito, ¿listo? Para que pues desde ya se imaginen que no es tan difícil. Es un tema de como tener todo muy bien organizado, muy claro, pero pues no es difícil. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algo así respecto a este tema? Eh, es que un if else suena raro, es como un exitoso o fallido. Es que un if else es como si se cumple una condición o si la otra. Se ve parecido, pero pues realmente uno lo que tiene es como que fue exitoso o no fue exitoso. De hecho, también depende de los códigos HTTP. Yo puedo procesar si el código fue 200, si fue 400 o si fue 500, pues cuando ya es como muy específico el tipo de error. Entonces, dependes un poquito más de eso, ¿vale? Pero más que un if else, realmente se interpreta es como un falló el llamado, falló la petición o la petición fue exitosa. Es como una mejor forma de verlo, ¿listo? Es como fue exitoso o no fue exitoso. Si fue exitoso, pues voy a tener una actualización o puedo realizar una actualización. Si falló, pues obviamente no la voy a poder hacer, ¿listo? Básicamente eso es lo que se dice ahí, ¿listo? Pues más que validación de acceso, no, él accedió, es una validación de la respuesta que tuvo, porque él ya accedió, si no, pues no hubiese podido hacer nada. Es lo que respondió el servicio web lo que va a estar involucrado ahí. Es un tema de la respuesta que estamos recibiendo del servicio web. ¿Listo? Es de respuesta al tema. ¿Vale? Listo. Eso es como ahí. Esa parte. ¿Tienen más duditas con lo de Ajax? Pues por ahora lo que les digo, no hay como mucha práctica, pero bueno. Ya poquito a poquito nos vamos acercando a los momentos de práctica aquí. No hay más duditas aquí, va a pasar de una de esas asistencias si no se me olvida. Pero pues bueno, digamos que acá lo importante de dudas es este pedacito. Este pedazo es importante que entiendan como Ajax y la parte de sincronismo y asincronismo. Y claro, qué ventajas y desventajas tiene, porque pues eso dependerá de la aplicación que esté haciendo. No es que uno sea siempre mejor que el otro, sino depende de la tarea que yo vaya a hacer. ¿Listos? Creo que aquí no tienen más duditas, así que vamos a seguir con la parte de Spring Boot. Spring Boot, pues la verdad esta parte la vamos a pasar también relativamente rápido, pues porque Spring ya es algo que conocemos, ya conocemos Spring desde el ciclo 2, entonces hay algunas cosas de aquí que no hay con mucha necesidad de profundizar, hay otras que sí, obviamente son las que les quiero dedicar tiempo, pero bueno, Spring es un framework muy utilizado por Java, quizás el más utilizado. Realmente, aunque hay algunas competencias dentro de Java, Spring Boot ha salido como muy, muy adelante de casi todos en ese sentido y ha funcionado pues realmente muy, muy, muy bien. Listo. Entonces, esto es como bien interesante. ¿Qué es un framework? Un framework básicamente es una herramienta que es como si autogenerara código basado en una configuración que nosotros hacemos. Entonces uno coge el framework, configura ciertas cosas y él internamente se carga como de autogenerar algunas partes de código y en otras partes es de autogestionar ciertos procesos. Entonces le ahorra a uno un poquito de tiempo, ahorra trabajo y pues ya tiene como algunas arquitecturas predefinidas. Obviamente hay ventajas y desventajas. La ventaja pues es que uno puede programar mucho más rápido y salen aplicaciones más rápido. Las ventajas es que uno pierde cierto control sobre las cosas,
porque el framework es el que las está controlando. Por ejemplo, a mí casi no me gusta utilizar frameworks porque programando a mí me interesa tener control sobre todo lo que yo hago. Entonces utilizar un framework me quita control y siento que heredo potenciales errores de otros programadores y no me gusta. Entonces yo no soy muy amigo de utilizar frameworks, les soy muy sincero, casi nunca utilizo frameworks, pero cuando uno tiene mucho afán, el framework le salva a uno pues por completo la vida, le ahorra a uno mucho trabajo, le ahorra a uno cosas. eh, básicamente eso es. Entonces, nada más que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en términos de desarrollo rápido, uff, sí tiene muchas ventajas. Le resuelve a uno mucho tiempo, le quita a uno mucho tiempo. Y a veces configurar ciertas cosas es demorado, ustedes se han dado cuenta, entonces que una herramienta le autoconfigure a uno ciertas partes, pues ahorra tiempo. Bueno, ¿quiénes utilizan Spring? Entre los grandes ejemplos está Netflix. Imagínense el volumen de datos y las cosas que maneja Netflix. Y bueno, Netflix en su parte de conexión está hecho con Spring. Y bueno, pues Spring tiene un montón de módulos a medida que ha ido creciendo, que han salido competencias. Spring que existe hace muchísimos años, pues ellos han ido sacando distintos módulos como para especializar, como conectarse a web, conectarse a standalone, conectarse desde móviles. Bueno, ellos han intentado tener muchos módulos que dependen de las necesidades del proyecto de lo que uno necesita. Pero pues hay versiones súper elementales. Nosotros vamos a utilizar Spring Boot, que pues Boot viene como de arranque, es como la versión más básica de Spring. Pero pues desde ya él permite crear las aplicaciones completas con todo configurable y con todo hecho. Es muy bonito. Y bueno, pues acá hablamos del concepto de servidor de aplicaciones, concepto que también ya hemos hablado antes, que un servidor de aplicaciones básicamente es un servidor donde montamos una aplicación, a partir de esa aplicación generamos unos servicios y pues alguien viene y se conecta al servidor para utilizar esos servicios, ¿no? Entonces, si ven, son aplicaciones desplegadas en una máquina, que, pues, que el servidor está montado en esa máquina y que otros pueden hacer uso de eso, incluyendo pues otras aplicaciones, ¿no? O puede ser algo desplegado en el mismo servidor, eso es muy poco común, eso normalmente pasa en el computador de uno cuando uno está probando, que uno coloca ahí como su aplicación y coloca su frontend y coloca su base de datos, pues porque lo está probando en su máquina, pero pues ya cuando uno sale a una producción real, uno intenta que cada cosa esté independiente. Entonces, ¿qué es lo que mencionan aquí? Las dificultades de esto en producción representan una desventaja porque si todas las aplicaciones están, pues primero todas las aplicaciones casi que deben estar en el mismo lenguaje. Cuando yo tengo aplicaciones en distintos lenguajes, sí se recomienda que cada aplicación esté en su propio servidor para que esté todo configurado de la mejor forma para que ese lenguaje funcione muy bien y pues los lenguajes sí piden ciertos ajustes o a veces tienen conflictos entre ellos en la misma máquina, entonces pueden coexistir en mi proyecto, pero cada uno como en su servidorcito aparte. Y lo otro es que si yo tengo un solo servidor con todas las aplicaciones y le pasa algo a ese servidor, me fregué. Entonces uno sí procura como tener todo muy bien separado, porque imagínense un servidor con frontend, backend y base de datos. Si se llega a caer eso, pues se cayó toda la aplicación y ahí no hay nada que nos salve. Es mejor separarlo y dejar cada funcionalidad y cada tipo de tareas como supremamente independiente, ¿listo? Ah, bueno, y hablando de esto aquí, y pues disminuimos los problemas de concurrencia, que ya lo sabemos que lo hacemos con escalabilidad horizontal. Esto genera aplicaciones autocontenidas, básicamente una aplicación autocontenida es como que yo tengo una aplicación grande y dentro de esa aplicación grande hay como otra chiquita y esa chiquita funciona a su vez como si fuera un mini servidor, se le puede ver. Entonces lo que hace es que me proporciona hacer una aplicación basada en cosas que ya están preconstruidas y que yo simplemente puedo llamar y utilizar. Pero como yo no modifico el código fuente ni nada, es como si fuera un mini servidor. Utilizo servicios de eso que me está proporcionando, pero eso que me está proporcionando vive dentro de mi mismo código, no está en otro servidor. Entonces, eso ayuda pues a que ciertas partes del desarrollo sean más rápidos, una transferencia más rápida de información. Entonces, como que esas aplicaciones autocontenidas es como una aplicación que internamente son varias aplicaciones chiquitas. Normalmente esas aplicaciones chiquitas son frameworks o herramientas de terceros que contribuyen a que mi proyecto funcione. Pues es un poquito más rápido, más ágil, pero el tema es que uno pierde poder sobre las cosas.
Y bueno, pues está Spring Boot, lo que les decía, es un framework muy simple que nos facilita parte de la conexión, parte de la forma en que se estructura el proyecto, también con el tema de dependencias que se configuran en el pom.xml. Entonces, uno ya como que no gasta tanto tiempo configurando estas cosas, se concentra más en echar código y en realmente el desarrollo del proyecto. Todo lo que sean dependencias y configuración, pues Spring Boot se encarga de gestionar mucho de eso y de hacer que todo eso funcione de forma armónica. Puedo utilizar Maven o Gradle, nosotros normalmente utilizamos Maven, pues ahí Gradle es otra forma de gestionar los proyectos, yo la verdad no lo conozco, les voy a ser honesto. Con Maven siempre me he manejado bien y me ha funcionado bien, y claro, pues a partir de esa buena gestión, pues también voy a facilitar un poquito el despliegue. Y bueno, por defecto Spring Boot utiliza una cosa que se llama Apache Tomcat. Apache es una empresa grande, bueno, es una organización grande, realmente es más organizada. Y ellos tienen muchísimos productos, pero básicamente el fuerte de Apache o lo que le da un reconocimiento a Apache es que ellos mantienen muchos soporte y tiene algunas cosas se cobra por eso, es como casi que cobrar por el soporte. Eh, Ellos así financian, consiguen dinero y financian muchos proyectos de software libre gratuitos para los programadores. Entre esos está NetBeans, que ustedes ya lo conocieron, que es editor de código. Tienen Kafka para hacer streaming de datos, no streaming de videos, sino streaming de datos. Tienen Airflow, que es para orquestar procesos. Tienen Spark, que es para procesar grandes volúmenes de datos, es decir, en Big Data se utiliza Spark. Tienen Hadoop, que también se utiliza en Big Data. Tienen Parquet, que es una forma de comprimir conjuntos de datos para subir a la nube. Y pues tienen Tomcat, que Tomcat hace las veces de una cosa que se llama servlets. Es una forma de ejecutar procesos como si fuera una especie de servidor de aplicaciones chiquito. No es propiamente un servidor de aplicaciones, pero funciona similar, ¿listo? Es un concepto un poquito más elaborado, pero el punto es que él permite internamente tener como servicios y pues una forma de desplegar internamente los servicios y de consumirlos. Entonces, Tomcat es como un mini servidor que ayuda a que eso funcione, ¿listo? Entonces, eso simplemente para que sepan que existe, esto no toca configurarle nada, pero pues que sepan que esto funciona por atrás con tecnologías de Apache. Y la forma de crear el proyecto es súper simple. Vamos a Spring Initializer para eso. Entonces, es este que está aquí. Les va a pasar el link. Entonces, simplemente es una interfaz gráfica, a diferencia de lo que hacíamos en el ciclo 2, porque en el ciclo 2 nos interesaba que corriera en la máquina local. Por ende, configurábamos todo desde NetBeans. En este caso, no es así. En este caso, lo que vamos a hacer es... Espérame un segundito, por favor. Listo ya. Entonces, aquí tenemos el Spring Initializer, siempre esta es una forma de gestionar el proyecto. Entonces, si aquí me dice Maven o Gradle, pues dejamos Maven. Acá está Java, Kotlin, que es el lenguaje para móviles, Groovy no sé para qué será. Dejamos Java, están las versiones de Spring Boot, esta es como la última más estable, estas son como que todavía están en desarrollo, bueno, están como en pruebas, por eso les ponen snapshot y cosas así. Él nos deja por defecto la más estable. Usted acá le pueden cambiar el nombre del grupo, el nombre del artefacto, el nombre del proyecto, la descripción del proyecto. Eh, Listo. Y pues acá yo puedo, por ejemplo, cambiar la descripción, ¿no? Yo puedo ponerle como un hola grupo. ¿Qué es eso de exam? Yo no sé, usted siempre me nombran las cosas, yo no sé qué es eso de exam, pero bueno. Ok, sí, eso es como, ni idea. Bueno, entonces, hola grupo. Entonces acá uno puede cambiar el esto en el nombre del proyecto. Es como ejemplo G7. Bueno, no sé. Ustedes por acá pueden cambiar el texto que quieran. Normalmente uno recomienda
Entonces uno recomienda pues que coloquen el punto .jar y aquí colocan la versión del código, listo, la versión de Java, perdón. Acá hay un punto importante, chicos. Ustedes tienen que hablarse como equipo y trabajen con la versión de Java, de la versión más pequeña de Java que tengan como equipo. Es decir, si yo tengo 18 y mi compañero tiene 17 y hay otra persona que tenga 11, trabajen con la 11 para que estén seguros que a todos les va a funcionar. Lo que esté con la 11 le corre a los de 17 y 18, pero lo que esté de 17 puede que no les corra a los que tienen versiones anteriores. Entonces quédense con la versión más bajita de Java. Si funciona con la más bajita, va a funcionar con las más altas normalmente, ¿vale? Entonces, escojan la versión más bajita que puedan entre todo el equipo. Ahora, si todos tienen 17, pues dejen 17. Si todos tienen 11, 11. Si tienen entre 11 y 17, dejen la 11, ¿vale? Y acá le dan Add Dependencies. Aquí ustedes pueden escoger las dependencias que quieran. Por ejemplo, acá 100 nos permite hacer RESTful utilizando Spring MVC sobre Apache Tomcat, bla, 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 bla. Acá solamente voy a poner unas, por ejemplo, no es que esa nos toque para los proyectos, estoy simplemente escogiendo random. De pronto quiero algo de seguridad, creo que acá vean. Entonces acá hay un cliente para hacer seguridad por tokens. Ay, quiero seguridad por tokens. Y además quiero meterle otra cosa. O sea, casi les tocaría sentarse a explorar pues varias cositas que hay. De pronto quiero hacer una parte de mensajería, entonces utilizo RabbitMQ, pues que es para hacer colas y enviar mensajes por plataformas. RabbitMQ también es de Apache. Entonces, bueno, digamos que tengo estos tres, tengo una cosa para web, una cosa para seguridad, una cosa para mensajes, o sea, acá pueden agregar las dependencias que ustedes quieran y simplemente le dan generar y al darle generar, él les va a generar un archivo .zip. Voy a abrir ese archivo .zip, este fue el que me acaba de generar y al hacer ese archivo .zip, él les acaba de generar un proyecto de JavaScript. Un proyecto de JavaScript, perdón, un proyecto de Java, donde aquí vemos el archivo pom.xml, donde ese pom.xml pues es la configuración del proyecto. Me lo está abriendo en Edge porque está dentro del comprimido, si no me lo abriría en otra plataforma, no importa. Entonces vean que él me lo abre, me dice que está con Maven Apache. Ah, bueno, sí, Maven también es de Apache. Entonces vean aquí me dice, es el Spring Framework que está con esta versión de Spring. Esta es la descripción de su proyecto, así se llama su proyecto. Usted dijo que quería la dependencia del Spring Boot normal más una dependencia de seguridad con OAuth 2 y aparte la versión web y bla, 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 y aparte el Rabbit para hacer el RabbitMQ de pruebas. Bueno, él aquí me va a agregar todas las dependencias que yo le haya colocado allá, ¿sí ven? Esto es un XML, ¿no? Por si no saben, este tipo de archivos se llama un XML. El que les digo que JSON reemplazó era este, ¿vale? Entonces genera el archivo .com de la configuración y aquí pues ya les dejan source, main, Java, o sea, la misma estructura de un proyecto que el que hacíamos con NetBeans, pero pues aquí él ya se los genera configurado de tal forma que tiene las dependencias, que tiene el POM y que cuando ejecuten esto, se ejecute como si fuera un servidor de aplicación, como si fuera como si su máquina fuera pues el servidor donde va a quedar el backend. ¿Listo? Entonces desde aquí ya podemos construir backend. ¿Chévere, sí o no? Esto es. Entonces, cuando vayan a inicializar el proyecto, pues lo pueden hacer a partir de acá. Eso es como ya otra forma, ya no se configura desde NetBeans, sino se puede hacer directamente desde Spring para que él genere el proyecto ya listo para desplegar como si fuera un servicio, un servidor de aplicación. Y pues acá normalmente, acá vamos a trabajar con otro IDE, pueden trabajar si quieren con NetBeans, no, no estoy diciendo que no, pueden trabajar con Eclipse, pero que yo les recomiendo es que trabajen con IntelliJ IDEA, realmente es muy fácil de trabajar, es como igual de pesado a NetBeans, pero IntelliJ está muy diseñado para trabajar en industria, muy, muy diseñado. Yo los ejemplos se los voy a mostrar con este ID, pero pues ustedes están en libertad de escoger el que quieran, ya lo saben, ¿no? Pero pues yo les voy a mostrar este ID y lo que les voy a explicar va a ser con este ID. Entonces, si lo quieren trabajar en otro, pues tienen que buscar en Google lo que yo les muestre que se haga aquí, cómo lo hacen en otro, pero pues van a ser cosas muy pequeñas, por eso es que no me parece algo grave. Obviamente tiene una parte paga, la parte paga tiene herramientas de profiling que es para analizar recursos, tiene algunas cosas más de web, más manejo de HTTP, más de herramientas de trabajo colaborativo, bueno, tiene un poco de cosas ahí, tiene soporte para herramientas de frontend, bueno, bla, 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 bla. En efectos prácticos nosotros vamos a escoger la versión community
que es la versión gratuita, todo lo que diga community siempre es gratuita, de la versión si ven, que es la open source, es la que entre la misma comunidad mantiene, la comunidad de programadores mantiene eso. Y pues tiene lo suficiente, nos permite programar en Java con Maven, nos permite tener herramientas que se conectan a GitHub. Si ustedes no quieren hacer GitHub por comandos, hay una interfaz gráfica aquí que lo va a hacer. Yo no les voy a mostrar esa porque nunca lo hago así, por ende no la manejo, pero hay una parte gráfica dentro entre el IG que ustedes en vez de utilizar comandos, apuntar a la interfaz gráfica, seleccionan archivos, suben, hacen pura, hace push, todo a través de una interfaz gráfica. Yo no me la sé, pero existe, ¿vale? Existe el tema de Docker y Debugger, que pues eso a veces ayuda a hacer pruebas y pues hacer despliegues, ¿listo? Entonces le van a dar descargar ahí, les voy a pasar, ya les pasé el link de JetBrains, le dan download a tal community, la instalación realmente es muy simple, es un poquito pesada la descarga, eso sí, yo no había caído en cuenta, se los debía haber pasado antes, de hecho está súper lento, sí, descargue, descargue, pesa 600 megas, entonces, pues dependerá del internet que tengan ustedes cuánto se demore. 600 megas, pues siempre es tamañito. Acá a mí me dice que se va a demorar 30 y algo de segundos. Entonces, vamos a esperarlo un poquito. Yo ya lo tengo instalado, pero les quiero mostrar pues cómo funciona la instalación. ¿Listo? 13, 12, 11, 10, 9, 8, bla, bla, bla. Ándale. Ande, 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 ande. Listo. Coronó. Entonces aquí simplemente le doy a esto para que se ejecute. Oiga, que se ejecute. Y ahora sí está listo para ejecutarse. Ahora sí está listo para ejecutarse. Esto debería abrir una ventanita para la instalación. Es que creo que por lo que lo tengo abierto puede que la ventanita moleste. Ahora sí lo voy a volver a intentar. Entonces aquí. Ya la abrió. Dice current version intelligent is already edition. Do you want to continue? Ok. Sí, simplemente déjenme mostrarles el menú, cómo se instala. Listo. Entonces, ahora sí. Va a salirles un menú así. No, pero les acabo de decir que el community, porfa, chicos, focus. Entonces, ya les había explicado por qué el community. Entonces, vienen aquí, le damos next. En next, pues bueno, van a escoger dónde lo instalan. Aquí me dice que yo ya tengo uno, dice que si lo quiero desinstalar, va a decirle que sí, simplemente para que me deje avanzar en esto. Ah, bueno, aquí me lo va a desinstalar. Va a dejar que me lo desinstale en un segundo mientras usted le sigue descargando. Bla, 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 sí, desinstalarlo. Igual no tengo nada, solamente lo he instalado y ya, entonces no hay lío. Ya desinstaló, eso sí para borrar es rapidito. Listo, entonces me dice, ¿dónde desea instalar? Déjenle esto por defecto. Les dice que pide 2.4 gigas de espacio, hay que tener disquito duro para estas cosas. Entonces simplemente dejan esto por defecto, no se lo cambian, le dan siguiente. Acá si quieren déjenle un link para que les aparezca acá en el menú de abajo, si no pues no le coloquen nada aquí, lo pueden dejar así en blanco. En Create Associations sí déjenle Java para que los archivos Java se los abra este ID, le colocan install JetBrains y ya, ahí simplemente lo van a poner a instalar. Y listo. Veamos que ya acá es como cuestión de quedarnos esperando a que lo instale. Pero bueno, es como lo que está mencionando aquí. Básicamente todo lo que está en las siguientes diapositivas fue lo que acabamos de hacer. El Spring Initializer nos permite configurar todo. Entonces configuramos el nombre, la versión de Java, el tipo de empaquetamiento que debe ser ya recomendado, tipo de manejo del proyecto que debe ser Maven y pues las dependencias necesarias que fueron esas que yo me puse simplemente a agregar por molestar, pero claro, dependiendo del proyecto uno sí tiene que ser muy consciente de qué cosas le quiere agregar. Él me permite descargar el .zip, que fue el que abrí ahorita, y ya está todo el proyecto listo para trabajar. Entonces vean que ese Spring Initializer pues nos ahorra un montoncito de trabajo. Y pues básicamente con esto podemos partir la aplicación en varias cosas. Tenemos los DTOs, que son los Data Transfer Objects, muy asociados a las entidades. Las entidades pues son los modelos donde estamos pasando los datos. Acuérdense que se llama modelo, entidad, relación, porque la entidad es la definición de la tabla como nombre y atributos. Entonces, pues básicamente una entidad es el equivalente a un modelo, es un sinónimo, y pues los DTOs, que es la forma de mover, eso.
profe, les pasé la asistencia hace media hora, hace 20 minutos les pasé la asistencia. ¿Listo? Entonces, están las entidades con los DTOs. Eso es como algo que vamos a tener en una parte, vamos a tener las interfaces gráficas al otro lado y los servicios web al otro lado. Entonces, de una u otra forma, trabajar con Spring Boot y bajo estos conceptos de arquitecturas web, todo claramente separado, pues hace que mi arquitectura sea muy limpia, muy independiente, muy transparente. Realmente esto es bien útil y ya. Entonces, vamos a ver si ya terminó de instalar el IntelliJ. Ahí está instalando. Sí, en ese se va a demorar un ratico, pero pues no tiene ningún problema. Lo pueden hacer después de clase. Si quieren utilizar ese, si quieren utilizar otro, pues ya les dije, son completamente libres de eso. La clase principal del proyecto pues tiene esta estructura. Efectivamente, si yo vengo aquí y abro, si en este ejemplo G7 aplicación Java, y vengo y la abro, le voy a decir que la abra con Notepad++ para que me la abra muy rápido. ¿Sí? Tiene la estructura de un proyecto de Spring Boot ya claramente definida. Entonces, esto se puede hacer. Pues si van a configurar eso para Java, háganle, pero Visual Studio para Java es de lo más cansón que hay. Pero pues ustedes, yo les dije otra vez, es decisión de ustedes, que yo no les voy a decir cómo corregir un error en esos días, es otra cosa. Yo solamente les doy soporte en IntelliJ, pero pueden utilizar hasta blog de notas si quieren. ¿Listo? Entonces, acá ya esto es como el archivo main que genera ese web de Spring. Entonces, ya deja todo el proyecto listo para ejecutar. Realmente eso es como lo interesante, lo mismo que sale aquí en esta diapositiva, está el proyecto listo. Acá lo único que hay es que pues le colocaron algo adicional para configurar seguridad, pero pues eso se lo puede programar uno, también dependerá de lo que uno quiera hacer. Y viene lo último, con eso vamos a terminar hoy. Mañana vamos a hacer un ejercicio largo, porque mañana les voy a mostrar cómo se hace el despliegue, es decir, cómo se crea una máquina virtual en Oracle, que eso es una vaina de 10 minutos. Realmente es muy rápido porque ya hemos hablado mucho de virtualización. Y mañana lo que me quiero hacer es un ejemplo de completo desde ceros de cómo crean el Jira, cómo crean un repositorio de GitHub, cómo se crea el proyecto de Spring, cómo se crea un Apex con una tabla y unos datos súper particulares, y cómo se crea el Java para hacer la API de Java y cómo se puede visualizar eso, o sea, cómo se puede ejecutar en un entorno local. Entonces, mañana quiero dedicar las 2 horas como a un ejercicio súper completo y con eso pues ya cerramos todos los temas. Mañana es como clase de refuerzo de como de estos módulos. Entonces aprovechamos la clase para hacer un ejercicio que involucre todo y pues que se den cuenta cómo funciona. Por ahora, pues es muy simple decirlo. Cuando toque hacer una API REST en Java, es el mismo, casi el mismo concepto. Bueno, este ya terminó, le damos finalizar. Mañana les muestro cómo funciona el IntelliJ. Bien, pero bueno, dense cuenta que aquí, cuando estábamos colocando nuestro REST, pues básicamente, bueno, por aquí está arrancando el IntelliJ. Él básicamente nos decía que tenemos que crear unos handlers o controladores. En esta es la interfaz gráfica de IntelliJ, súper simplecita. De hecho, aquí en plugins pueden tener, si quieren meter plugins de conectarse a nubes y un poco de cosas lo tienen ahí. Acá está la personalización y en los proyectos hay algo chévere. Cuando uno crea proyectos o va a configurar proyectos, aparte que detecta el JDK, él de una vez le dice uno que si uno crea el proyecto, si lo quiere crear conectado de una vez a un Git local y internamente hay una forma de configurarlo para que se conecte al Git remoto. Es muy utilizado en la industria porque es muy sencillito. Pero bueno, va a acabar este temita, ya los dejo ir. Entonces, esta es la forma en que se crea una red en Java. En Java es el mismo concepto de generar un controlador, por eso les decía que el controlador es como donde se están exponiendo los servicios, pero es muy simple. Simplemente yo creo una clase de Java, como las que siempre creamos, y lo único que va a hacer es que le voy a colocar anotaciones, así como teníamos las anotaciones de Spring Boot de @table, @id, @column. ¿Se acuerdan que esas eran las que utilizábamos en ciclo 2? Pues aquí la que dice @RESTcontroller es la que dice que esta clase va a ser una API REST. Y con REST Mapping le colocamos el nombrecito, que es el mismo que aquí colocamos como prueba. El nombre que le colocamos a la plantilla es el equivalente a colocar aquí Request Mapping. Es la URL, lo que le vamos a extender a la URL para que el usuario se conecte a esta clase. Y cada uno de los servicios web, en este caso como el GET, el POT, el POST, acá va a ser un método donde simplemente el método va a tener @getMapping para decir que es get, @postmapping para decir que es post, podmapping o delete mapping.
le colocamos la extensión a la URL, pues que es como la forma de acceder, y el resto es un método normal, una clase normal, simplemente con anotaciones adicionales y agregando esas anotaciones. Una clase que tengamos, la volvemos una red API. No es más. O sea que con lo que ustedes aprendieron de Java, ya saben como el 90% de lo que se necesita para hacer una red API. Lo único que nos falta hacer, y que obviamente lo que vamos a aprender en las próximas semanas, es a utilizar las anotaciones correctas para convertir este código Java en algo que se puede exponer como una red API. Y ya. Es así de sencillito para que se den cuenta que no es muy difícil tampoco en Java hacer una red API. Realmente lo más difícil es la lógica que siempre hacemos con condicionales, ciclos, colecciones y todo esto, pero eso es lo más difícil. Volver una clase de Java, una red API, simplemente es cuestión de colocar anotaciones y ya se vuelve una red API. Como para que desde ya se imaginen que es fácil. Mañana les voy a hacer un ejercicio con esto para que lo vean funcionando, porque la idea pues es mañana llegar a un ejemplito así, un poquito más elaborado, pero eso es lo que vamos a hacer mañana, ¿listo? Entonces mañana quiero hacerme como un ejercicio muy rápido, voy a intentar que sea muy rápido, pero donde exploremos muchas de las cosas que hemos visto a través del ciclo, ¿vale? ¿Para qué? Digamos que ya unifiquemos conceptos, creo que ustedes también ya como muy organizados dentro del equipo, cómo pueden distribuir tareas y cómo se van conectando todas estas cosas y pues puedan avanzar muy rápidamente, ¿listo? Y pues como tienen reunión el sábado con el tutor, pues para que también lleguen como muy claros de todas las cosas que toca hacer y digamos que organicen muy bien con el trabajo. Igual recuerden que en la documentación pues está el tutorial de Ajax también, por si lo quieren seguir paso a paso, lo pueden ir haciendo. Acá hay unos ejemplos de código HTML y demás para hacer ese tutorial. Pero pues lo que les digo, esto si alcanzamos lo hacemos mañana, pero no me interesa hacerlo todavía porque siento que es mejor ir tema por tema y pues no hemos visto mucho más de interfaz gráfica y aquí es como meterlo mientras estamos viendo backend. Puede que no sea lo mejor, pero si lo quieren ir haciendo, lo pueden ir haciendo. Pero ese sí no lo voy a tocar. El resto de temas sí los voy a tocar mañana, ¿vale? Y pues con eso quedan listos para el ciclo uno perdón, para el reto uno porque el reto uno es justamente lo de Oracle, cómo hacer bien las operaciones de Oracle arriba en el Apex, ¿listo? Chicos, no es más, no se les olvide la asistencia, se las mandé hace mucho rato, entonces porfa miren en el chat, si no les aparece me avisan y vuelvo y les coloco el link para que coloquen la asistencia. Pues nada chicos, nos charlamos mañana, ¿vale? Cuídense mucho, pórtense juiciosos y listo. Cualquier cosita, pues ahí, si es muy grave ahí por el Slack, ¿listo? Chao chicos, juiciosos. Listo, chao, chao a todos.